Hay hechos con una fuerza política tremenda que a veces no todo el mundo alcanza a percibir, pero que el poder permanente, el poder estable, los capta de inmediato. Y me refiero en este caso a toda la lucha universitaria que incluye y tiene como último tramo la toma de los colegios preuniversitarios. ¿Por qué tiene tanta relevancia? Una, porque esta rebeldía se da en un marco de resignación general, Argentina y en el mundo. Es decir, un avance de los dueños del capital sobre los trabajadores, sobre esos futuros trabajadores e hijos de trabajadores, que parece que no tuviera resistencia. Un poder que puede hacer lo que quiere, puede decir, como dijo Trump, bueno, ahora con el petróleo que le robé a Venezuela puedo pagar 25 guerras contra Irán, o puede, como Milei, decir, bueno, le voy a sacar los impuestos a los ricos y le voy a poner impuestos a los trabajadores. Y no hay problema, y todo pasa. Es decir, es una época en la que el mayor problema no es la maldad de los malos, sino la poca resistencia, podríamos decirle, de los buenos. Por ahí el mayor problema que tienen hoy las sociedades es que no hay una reacción, porque vos te imaginás que la ambición de los que más tienen estuvo siempre en la historia, pero encontraban una resistencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No la encontramos, esa resistencia. Por eso nos asombramos. ¿Cómo nos puede pasar esto? Y pasa otra cosa peor. Bueno, la toma de los colegios de los chicos, que además para la derecha tomar un colegio, no sé de quién piensan que son los colegios, ¿no? Los colegios son, entre otros, de los alumnos, de los exalumnos, de los profesores, ¿sí? No son de Feynman, los colegios. Es un signo de rebeldía que pone atento al poder. ¿Se acuerdan del Papa Francisco diciendo hagan lío? Le dijo a los jóvenes. ¿Qué otra forma tenés de hacer lío? Estamos hablando de un conflicto universitario, es decir, estamos hablando del conflicto en el que vaciaron la universidad porque dijeron que había curros. Les recuerdo a todos, por si no lo saben y úsenlo en cualquier debate, que el 88% del gasto de la Universidad de Buenos Aires es en salarios. Y que hay 5 o 6 puntos más en servicios, los servicios que pagás todos los meses, la luz, el gas, internet, ¿sí? Es decir, que te imaginas que una baja del 40% del presupuesto no puede estar afectando solamente los pocos puntos en donde puede haber cierta subjetividad en el gasto. Es decir, lo que han hecho es bajarle los sueldos a los maestros. Ahora, eso empieza con esa baja. Entonces sale una ley y el gobierno la veta. Entonces se elimina el veto, se voltea el veto con 2/3 de la Cámara, con una representación mayoritaria. Y el gobierno no la cumple, y va a la justicia. Y la Corte, que no tiene plazo, se puede quedar toda la vida. Mientras tanto hubo 3 marchas universitarias. Todo esto pasó antes de que tomen los colegios, todo esto pasó. Y finalmente aparecen los pibes tomando los colegios. Claro, los quieren sumisos a los pibes. Los quieren callados a los pibes, los quieren bajando la cabeza a los pibes. Quieren que los colegios y las universidades fabriquen trabajadores y consumidores, no ciudadanos. No quieren que de ahí nazca la política organizada y que surja algún líder que algún día lidere al pueblo frente a estos ataques. Por eso aparece un ataque hacia los pibes que uno dice, a la pucha, qué desproporcionado. ¿Viste? Cuando salen todos juntos, alguien les dio la orden. Cuando todos repiten un mismo speech, alguien les dio la orden. Quiero que veamos un pequeño resumen de todo el proceso y lo seguimos. Mañana, alumnos, docentes y directivos de 70 universidades nacionales de todo el país van a movilizarse para rechazar el ajuste dispuesto por el gobierno nacional. En Córdoba, más de 100.000 personas, más de 70.000 en Santiago del Estero, lo mismo ocurre en Rosario y lo mismo ocurre en Mendoza. Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza
resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos. Sí, al veto, lo acabo de decir yo, sí, estamos, de hecho es el único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso. Y hoy estoy acá marchando para defender la universidad pública, porque en mi ciudad no está la carrera que estoy estudiando. Vengo a estudiar acá porque la única oportunidad que tengo es venir a la UBA. Ya es oficial. El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Se está dando ahora el tiempo restante para la votación a la ley de financiamiento universitario. En el exterior ya hay una gran multitudinaria marcha en defensa de la educación y de la salud pública. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir con la ley de financiamiento universitario. Estamos en pleno paro universitario de 3 días, desde el lunes y hasta el miércoles, por el desfinanciamiento que se está dando en el sector, y ahora llega este nuevo fallo. ¿Qué crees que estás aprendiendo en la universidad pública si no estás acá defendiéndola? La universidad pública ha sostenido las familias de los argentinos, la clase media existe por la universidad pública. Los trabajadores han llenado la universidad pública. Le exigimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, que escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario. Salió a favor tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires por tiempo indefinido, lo que significa que la toma se tiene que ir día a día validando con una nueva asamblea. Las clases se van a ver interrumpidas, pero vamos a llamar a clases públicas para que todos los docentes puedan igual tener sus clases y no interrumpir. Okay. No. Pero eso, vamos a llamar a clases públicas para no interrumpir la continuidad pedagógica y que igual tener nuestra medida de protesta y de civilización y que pueda continuar el proceso de educación del colegio. Los pibes tienen muchas herramientas que por ahí uno ya no tiene. Bueno, tienen por lo pronto más futuro que pasado, más deseos, más ilusiones, más esperanzas, más sueños. Y tienen otra cosa que por ahí le falta al trabajador que todos los días viaja 2 horas de ida y 2 horas de vuelta y después lucha por darle de comer a la familia y tiene 50, 60 años y ya tuvo tantas veces que enfrentar estas injusticias. Tienen energía. Tienen energía para quedarse ahí adentro, por ahí para no dormir en toda la noche, para dar la pelea, para no dejarse vencer, ¿sí? Para sentir que pueden. ¿Viste? Esa potencia enorme, ¿no? Esa cosa de inmortalidad que tiene el joven. Y otra cosa que muestran los estudiantes siempre es una preparación que supera por lejos las de los que los van a entrevistar. Son gente que piensa por sí mismo, que no recibe órdenes por un memo de lo que tiene que decir. Entonces, estos enfrentamientos que se dan, que repito, yo lo he visto muchas veces a Feynman, que es parte de su personaje público, más allá de que él piensa eso, ha construido varios hitos en su carrera y uno de ellos es pelearse con los chicos de la universidad. Nunca vi que todos, que Majul, que el Pelado Trebú, que Viale, que Feynman, que el cordobés Rossi, que todos salgan con un discurso muy parecido a decirle a los chicos, la universidad es para estudiar. Claro, o sea, vas a la universidad, sos ingeniero, después sos el trabajador de un tipo que tomó como ingeniero, te paga 2 pesos y te vas a tu casa. Y nunca tenés conciencia de clase, nunca tenés conciencia social. Nunca aprendés a defender tus derechos, nunca te organizás para defender tus derechos. ¿Cómo nacerían los políticos, no? Si vos a los 25 años salís de la universidad y nunca hiciste política. Vamos a escuchar algunas de las cosas que le dijeron ayer, atacando a estos chicos de la universidad, tratándolos de una manera... Bueno, a ver, ponelo. Pueden ayudar con el Moni, sería espectacular. La educación robada, gracias. ¿Qué es una cleptocracia? El poder en manos de ladrones. Klepto en griego significa ladrón, kratos en griego significa poder. O sea, el poder en manos de ladrones. Los ladrones roban.
kirchnerato se ha robado rutas, puentes, casas, imprentas, estancias, dólares, canales, radio, fútbol. Pero también, y de esto quiero hablar, se robó la educación de los chicos argentinos. Es muy impresionante, ¿no? Uno no sabe de qué está hablando. A mí me gustaría poner alguna otra parte de Viale, porque tuvo partes todavía mucho más sustanciosas que estas. Mandándolos a estudiar, prácticamente insultándolos, y diciendo, porque él dice que los que están adentro son kirchneristas. Viste que cualquier cosa que pase, hay un asalto a un banco, son kirchneristas. Cualquier cosa que pase, ¿por qué? Porque esa palabra ya la maldicieron, ya la ensuciaron, ya la envenenaron, ¿no? Ahora, era muy fuerte ver estos discursos hablando de la gravedad, ¿no? Para ellos era muy grave que esos chicos estuvieran ahí defendiendo sus derechos. Poné otra vez a Viale, a ver. Cuando la política entra al aula, aparece un problema grave. Porque el Estado deja de enseñar y empieza a convencer. Y el Estado no tiene que convencer a nadie. Enseñar, sí. Propaganda, no. Esto es una porquería. Esto es propaganda. ¿Sabés por qué es delicado el tema en serio? Porque el docente tiene una autoridad supina, enorme frente al chico, al alumno. Se llama asimetría de poder. Se llama capacidad de influencia emocional e intelectual. Porque el docente en el aula es la ley. Es la ley. Y si ese docente o ese preceptor incita al chico a tomar la escuela por Néstor o por Cristina o por Perón o por Miriam Bregman o por la Cámpora, empieza el adoctrinamiento y eso es una mierda. Hay tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Digo, esto de que adoctrinen las universidades. Hace poco hubo una charla que estuvo Cande y estaba Jacobiti y Kicillof. Y los dos estuvieron en el mismo lugar. Y los dos piensan totalmente distinto, porque eso es la universidad pública. Sale gente para los dos lados. Así que eso no existe. Directamente no existe. El hecho de que los profesores influencian. A ver, muchachos, los chicos necesitan a esos profesores y los profesores se le están yendo. Algunos se fueron porque ganan poco. Otros salen de ahí y tienen que ir a trabajar en Uber y llegan al otro día dormidos. Los chicos están luchando por el derecho a tener un profesor que los prepare, que los forme para en el futuro ser buenos profesionales, tener un trabajo y tener una vida digna. Y se le está escapando la educación como el agua entre los dedos. Y lo que le están diciendo es no luches por tu futuro. No luches porque esos profesores tengan un salario digno. Repito, el 88% del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires son en salarios. Y hay 4 o 5 puntos más de servicios. De gas, de luz, de internet. Entonces, ¿cuál es la subjetividad del gasto universitario? Han decidido bajar los salarios, los profesores se van. Y los chicos están diciendo, muchachos, yo necesito a los profesores. Eso es lo que están haciendo. Y le están pidiendo, exigiendo, que no lo hagan, que se queden calladitos, como una buena parte de la sociedad argentina, que no sepan lo que está pasando. Creo que está Majul también, ¿no? A ver. Absolutamente en contra de toma de los colegios. La toma de un colegio es una medida extrema y en muchos casos constituye algo configurado como delito. Así que absolutamente en contra de las tomas. Pero de nuevo, se puede discutir, se puede debatir, pero absolutamente en contra de la toma de los colegios. No se puede y no se debe naturalizar. Todos hablaron de delito, con lo cual es una amenaza, ¿no? Si le estás cometiendo un delito, te estoy amenazando. Podés recibir una pena, porque los delitos luego ameritan una pena. ¿Y de qué otra manera? Digo, después de que el Congreso lo trató 2 veces, de que estamos esperando que haga la justicia, de que hubo 3 marchas, ¿de qué otra manera podrían quejarse? Yo lo que creo es que ellos tienen miedo de que esto termine venciéndolos y doblándoles el brazo. Bien, yo fui parte de una toma cuando era chico, en 1976. Estaba la dictadura, recién había llegado. No se sabía, porque antes no había habido una dictadura así, éramos industriales de San Fernando, no estábamos acá en el centro, pero se tomaron todos los colegios industriales, ¿por qué? Porque las empresas habían arreglado con el gobierno para pasar el colegio industrial de 6 a 9 años. ¿Qué lograban así? Tener un casi ingeniero por mucha menos plata. Pagar como técnico, en ese momento el técnico ganaba tanto, el ingeniero ganaba tanto, qué sé yo. Entonces el lobby de las empresas es, dame un ingeniero al precio de un técnico. Y la verdad que lo evitamos
con costos. Hubo 2 chicos del Industrial de San Fernando que no aparecieron nunca. Se los llevaron con costos. Entonces yo pensaba ayer, claro, si en una dictadura todos los chicos de colegios industriales, en la época había mucho colegio industrial acá, porque había fábricas, ¿no? Logramos eso, estos tipos saben que estos pibes les pueden doblar el brazo. Por eso mandaron a todos estos chantas a apretar a los pibes. Ahora, cuando el Papa Francisco le dijo hagan lío, ¿de qué pensaba que estaba hablando? El tipo la estaba viendo, que era por ahí. Ponelo al Papa, a ver. Pero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Bueno, Francisco era uno de los que la veía, ¿no? Es decir, bueno, en una sociedad cansada, resignada, atacada, convencida, ¿quiénes tienen la posibilidad de doblarles el brazo? De dar una pelea que finalmente, y obviamente, después contagian a los padres, ¿no? Feynman, bueno, es un clásico, Feynman hablando de esto. A ver, ponelo a Feynman. Muy bonito. Eso. Muy bonito. Eso. Muy bonito. La reflexión... Muy bonito. La reflexión... Todos deberíamos ir a la Plaza de Mayo a tirarle piedras a la Casa de Gobierno. La reflexión sociológico-político es eso. Mirá, 16 años ya con ese pensamiento golpista. Muy bien, Pitrola Chico, ¿eh? Va en la misma... Imputable, imputable ya. Sí. 16 años. Dice, después me van a sacar... que Lo dijiste, maestro. Bueno. Lo dijiste. Va en la misma sintonía. Ese que dice imputable al lado es el abogado de Feynman y es el que me denunció penalmente a mí y pedía que vaya preso, porque yo 2 semanas antes de que quisieran matar a Cristina dije, este discurso violento y lo que estaba pasando con Revolución Federal en las calles y ellos mostrándolo todo el día diciendo que tenían razón, esos pibes, iban a terminar a los tiros, iban a terminar matando a alguien. A las 2 semanas quisieron matar a Cristina y ese Jesse, creo que se llama, el abogado de Feynman, pidió que me metan preso. Él generó la causa. Y ahora está pidiendo que metan preso a los pibes. Entonces, fíjense la enorme pelea que se está dando en el marco de una situación de mucha precariedad de la sociedad argentina, ¿no? En todos los ámbitos, digo acá. Los chicos del Destape que salen a la calle encuentran gente diciendo que tiene hambre acá, en Palermo, en cualquier lado. No vamos muy lejos a buscar a la gente. Y en medio de esa precariedad, ¿están viendo una lucha en este momento entre los pibes de 17 y 18 años y el establishment informativo? Los pibes tratando de decir, bueno, somos nosotros los que vamos a ir. Porque acá lo que hace falta es alguien que rompa esto que nos asfixia. Y después vamos todos. Porque entramos en un clima de resignación, de apatía, de quedarnos y no dar una pelea. Y ellos constantemente... Vos fíjate, la televisión te dice, los políticos son malos, los gremialistas son malos. Reclamar está mal en cualquiera de sus formas. Está mal tomar una fábrica, está mal hacer una huelga, está mal cortar la calle. No, vos no tenés que reclamar, vos tenés que hacer lo que te dicen. Y la verdad, hay parte de la sociedad que lo ha comprado ese discurso, que lo ha aceptado ese discurso, que no pasa nada. Hay luego una nota, no sé si la tienen, de Feynman a una chica que empezó estupenda, o sea, no solo Néstor Pitrola, y díganme el nombre, si lo consiguen, por favor, porque en un momento Feynman quiere terminar la nota y ella... parece que va a decir una palabra más y se queda un largo rato. ¿Está la nota? ¿La están buscando o ya la tengo para mostrar? ¿Ya la tenés? A ver, ponela. A ver, ¿te vamos a cruzar con Eduardo? No me interesa. Perdóname. No, la verdad no me interesa. ¿La cruzamos? No hace falta. Escuché atentamente a la anticapitalista. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos una de las famosas anticapitalistas? Así es, anticapitalista y defensora de la universidad pública, del derecho de los estudiantes a tener un futuro, del derecho a la juventud de tener un planeta que no lo destruya este sistema. Mirá vos, muy bien, espectacular, te felicito. Bueno, gracias, suerte. A ustedes, gracias.
días y por favor que Milei aplique de una buena vez la ley de financiamiento universitario que estamos esperando hace más de 200 días, por eso estamos acá en las calles hoy y por eso defendemos el futuro de la juventud a estudiar y a poder educarse, también a no ser precarizada, también a tener un planeta en el que se pueda vivir y por eso nos organizamos también desde el anticapitalismo. Para educarse hay que ir a estudiar. Hay que ir a la facultad, no a la calle. Por supuesto. Y tampoco tomar Tomar la facultad. Digo, para educarse hace falta estudiar. Hace falta estudiar y también hace falta luchar, porque cuando tenemos docentes que cobran salarios de miseria por los cuales no pueden venir a dar clase, entonces no podemos estudiar. O cuando tenemos una facultad llena de ratas, donde no tenemos bancos, una facultad donde los pibes no pueden pagar la SUBE para llegar a cursar, una facultad donde no podemos comprar ni un apunte. ¿Cómo estudiamos? Los pibes nos quemamos las pestañas estudiando desde la pantallita del celular. ¿Sabes lo que es estudiar una carrera universitaria desde la pantalla de un celular? Por eso estamos hoy acá y por eso también el reclamo de la universidad es un reclamo que abraza la sociedad entera. Y si hoy estamos en las calles, es por culpa del gobierno de Milei. Porque no estaríamos acá hoy si ya hubiera aplicado la ley que se votó hace más de 200 días. Es fantástica la piba. ¿Sabés lo que es estudiar desde un celular? O le dice, nosotros estamos acá porque los profesores no vienen, porque le pagan poco. Y cuando él le dice, vos sos anticapitalista, sí, dice la piba. No como los políticos dicen, no, bueno, yo en realidad no sé, que no quiero ver que... Sí, le dice. Y no tuvo ningún problema. A eso le tienen terror, muchachos. A eso le tienen terror. Que le diga, sí, porque ustedes destruyen el planeta, ustedes nos explotan. Eso le tienen terror. Los pibes no tienen todas esas cosas que nos van atando a lo largo de la vida, todos esos cuidados que vamos teniendo para no molestar, para que no, para que no nos disciplinen, para que no nos peguen, para que en el caso nuestro, para que no nos intenten meter preso, y te vas a cuidar. Esta palabra no la digo, la otra no la digo. Te dice tu hijo, te dice, no digas eso, papá, que después viste lo que te pasa, siempre te quieren pegar, te quieren meter preso, qué sé yo, papá. Y nos vamos metiendo para adentro, porque vos podés pensar, mirá lo que dice, qué valiente. No, tenemos miedo. ¿Entendés? Pero claro, cuando vos sos joven y siempre se le dice inconscientes, no tenés todos esos condicionamientos con el que te va cargando la vida, ¿viste? Tenés como una mochila, ¿viste? Que te va doblando y un día te cansás. Lo tenía hablado con dos artistas populares que han dado grandes luchas desde la dictadura. El tipo decía, yo ya, Roberto, estoy cansado con la dictadura, con el menemismo, con el macrismo. Entonces la fuerza de esa juventud, la energía que tienen dando sus primeras peleas, me da la impresión que les ha generado una preocupación enorme. Porque largaron a todos estos pibes que cumplen órdenes, todos tienen el mismo discurso, Son gente paga para decir esas cosas, no son periodistas porque dicen lo que otros le dicen que diga, tienen guiones de la embajada, de Manieto, de Milei, de Adorni. Tienen libretos, porque si no, no repiten todos lo mismo. Yo pienso muy parecido a la hija de la, pero vos escuchás la editorial y el mío son distintos, porque somos distintas personas. Y porque decimos lo que pensamos, lo que se nos ocurre en este momento, o pensamos anoche de qué íbamos a decir. Y son distintos. Cuando vos escuchás que dicen todos lo mismo, es porque alguien les dijo. Son gente que repite lo que otro pensó. Y en muchos casos se lo escriben. Viste que Majula hace unas placas y tiene escrito lo que tiene que decir. Bueno. Esta pelea me parece que es simbólica, que es una metáfora de lo que está ocurriendo y que forma parte de algunos focos incipientes de rebelión que está habiendo en el mundo, como la rebelión de los pibes en las universidades que abuchean a los que les van a hablar de inteligencia artificial, ¿sí? Como los levantamientos que está habiendo contra Netanyahu, contra Trump, en distintos lugares del mundo. Hay gente que está dando peleas. Bueno, en un momento en que parecía que nos iban a avasallar, empiezan a aparecer estas cosas y nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarlo, dedicar media hora, a decir, bueno, hoy voy a hablar de esto solo. Nadie te regala nada. Si lees un poco de historia, que es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo, vas a ver que todas las cosas que han conseguido los trabajadores, los pueblos, las consiguieron en la calle, peleando, poniéndole el cuerpo. Por eso todo el día están tratando de convencerte de que no salgas. Y si salen estos pibes, y si se la bancan y se quedan ahí, y son ellos los que le doblan el brazo a Milei, ¿te imaginás qué fantástico? Y no sería en desmedro de los que somos más grandes. Al contrario, ¿qué más quiere uno que esos pibes tomen la posta? A mí me parece que es fantástico y a mí me genera, no
no esperanza, no es que uno les tenga fe, sino la confianza de los datos que te dicen que, bueno, los jóvenes muchas veces han dado esas peleas y las han ganado, Entonces, ¿pueden ir contra los jóvenes? Hasta ahora, los movimientos más fuertes que ha habido son de estos pibes. Nada ha generado tanta conciencia de clase, conciencia cultural, desde que está Milei, como la pelea universitaria. Así que estos días, a mí me parece que tiene que haber un apoyo en todos los ámbitos muy fuerte para estos chicos, perdón, que hoy claramente son los protagonistas. Qué contraste impresionante con Sturzenegger llorando porque sus hijos vuelven al país. Ahora vamos a poner a Sturzenegger. Con estos pibes, porque Sturzenegger con una cuestión totalmente de clase solo puede ver lo que pasa con sus hijos, ¿no? Claro. Que si gana el peronismo se van del país. Pero no se conmueve por estos pibes que están luchando por su derecho a educarse. Es impresionante. El otro contraste que veo, sinceramente, es la capacidad oratoria de estos chicos en relación a comunicadores que hace 40 años que están ahí. Digo, porque es algo que uno practica, la oratoria, ¿no? Sí, y que además en el caso de Feynman con esta chica brillante de Ya Basta, de la agrupación universitaria, uno ve una calma y una paz y también un horizonte muy claro que es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Entonces Claro. él la puede querer pinchar todo lo que quiera, pero ella está muy segura de lo que está diciendo porque justamente no es ella sola, sino es toda una asamblea organizada. Y ahí te da la pauta también de lo bien que puede estar la juventud, ¿no? Porque muchas veces pensamos a la juventud como, bueno, una juventud que se volvió de derecha, una juventud más apática, una juventud que le cuesta relacionarse. Bueno, también está esta juventud que se organiza y que efectivamente tiene muy en claro que necesita, no solo en términos de la ley de financiamiento universitario, en términos de ella, bueno, hablando obviamente de la crisis ecológica y demás. Una de las cosas más dolorosas que he leído en los últimos años son los informes que hacen los jesuitas de CIAS, ¿se llama? CIAS, de cómo viven en los barrios populares hoy los jóvenes, de la violencia que hay en los colegios, de la droga, de cómo son captados por los narcotraficantes. Y siempre en esos informes aparece que los chicos todavía siguen queriendo estudiar y hacerse un futuro. Aún en los peores momentos, aún cuando ya están entregados a la droga, una de las conclusiones es que siguen queriendo tener un futuro. Eso. Ese es el centro y la raíz de los argentinos, ¿no? El saber que si hay algún tipo de movilidad social es gracias al estudio. Y yo creo que contra eso están también atacando, porque hay una chica que vos la sacaste que dice la clase media existe porque existe la educación pública. A mí me parece extraordinario, porque es lo que vos decías, todo el mundo, digamos, hay una amplísima... un amplísimo abanico de gente que salió. Martínez Dios salió de la universidad pública. Claro. Sí. O sea, Feynman también salió de la universidad pública. Entonces, ¿cuál es el adoctrinamiento? Claro, Ellos creo que están también peleando por la universidad privada y por la escuela privada. Claro. Indirectamente, ¿no? Y esto del adoctrinamiento, bueno, realmente es muy viejo. Siempre atacan eso porque asusta un poco a la clase media. Pero más adoctrinamiento que el que se recibe en las universidades públicas, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Palermo, por favor. Ahora, mirá las peleas que estamos dando. La pelea por la información en los alimentos, que se tuvo que pelear muchísimo para lograrla y que ahora están yendo para atrás. Es decir, nada, el sector empresarial queriendo decir, bueno, yo quiero maximizar mis ganancias y para eso quiero volver a ponerle a los alimentos lo que le ponía antes de esta ley, porque la ley logró que cambiaran los componentes de los alimentos para mejor. Y bueno, y una parte de la sociedad, somos pocos los que estamos peleando esto, diciendo que no. Y por otro lado, bueno, el FMI diciendo, bueno, que paguen más lo que pagan el monotributo, que paguen más los trabajadores, al mismo tiempo que acaba de bajar las retenciones al campo. Digo, qué peleas que parecen muy evidentes, pero indudablemente en la política, cuando uno ve las encuestas, a mí me sigue pareciendo alto, ¿no? No sé qué ves vos. Digo, cuando alguno dice, no, ya está muerto, yo digo, no sé. Para Milei, cuando él estabiliza mínimamente la situación, lo vive como un triunfo. Entonces ahí, cuando vemos que deja de caer o por un momento hay un clima financiero que lo beneficia, aparecen datos de que se deja de destruir empleo, no se crea empleo, no se crea empleo de calidad, por supuesto, pero aparecen algunos síntomas que el gobierno festeja y con eso recupera el ánimo, ¿no? Claro. Ahora, la situación de las mayorías, obviamente que es gravísima. Y en cuanto a lo que vos mencionabas, lo que intentan hacer es poner a los que protestan en la esfera del delito,
también poner a los desesperados en la esfera del delito, ¿no? Son delincuentes todos los que salen a reclamar contra este estado de cosas. Pero cuando los veía, me hizo acordar a una frase muy popular. Cuando veía a estos formadores de opinión ligados a Milei, quejándose del adoctrinamiento, que es lo que ellos hacen todos los días en continuado, ellos sí tienen derecho porque defienden la ley de los dueños, los miraba y decía, son viejos meados. ¿No? Magnífico. Es la imagen de los viejos meados. Claro. Tratando de pelear con una juventud que tiene ideas diferentes a las que ellos tienen. Y me parece que hay algo más que les preocupa, que es que también la juventud que votó a Milei la está pasando mal, ¿no? Los datos del Banco Provincia, yo los mencionaba creo el fin de semana, 40% de morosidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, que son los que sufren el desempleo, que triplica el desempleo juvenil al desempleo, el índice general, y son los que también sufren la morosidad. Están endeudados esos pibes, muchos de esos. Entonces, me parece que el problema o el temor que tiene el gobierno y sus aliados es que la juventud, qué buen punto, en su heterogeneidad, porque estamos hablando de distintas caras de la juventud, empiece a decir esto no da para más. Claro. Escuchaba hoy en el programa de Ari de la gente que comenta que estás endeudado, sí. ¿En qué? En la tarjeta. ¿Qué compras? Comida. O sea, la gente se endeuda para comer. A ver, si vos todos los meses necesitas 1 millón y ganás 800.000, no hay forma de que no termine fundido. O sea, ¿viste? Tarde, o sea, vas a pedir, vas a financiar con la tarjeta el mes que viene de nuevo, el mes que viene de nuevo. Pero como no es que después te va a sobrar para pagar lo que te endeudaste, sino que te sigue faltando y eso tenés que sumarle los intereses que te cobran. Claro, te iba a decir eso. Obviamente hay un momento que vos dejás de pagarla. Y si es que pagan el mínimo. Claro, pagan el mínimo. Los intereses están desregulados desde el decreto 70-2023, que fue lo primero que hizo el gobierno. Viene tarjeta, crédito personal, prestamista de última instancia. Y ahí depende quién. Algunos se acceden a la fintech, que es donde más morosidad hay, otro accede al narco. Claro. Que ahí la morosidad se paga con una casa, con un pibe, con un puntero. Sí, te rompe las piernas. La situación es tremenda. Y aún así baja el consumo. O sea, ayer salió el número de Sentia, todo para abajo. Tremendo los números, Todo. Tremendo los números. Comida, supermercados, mayoristas, minoristas. E-commerce sube un poco, pero shoppings. Yo decía ayer que yo he visto caídas muy pronunciadas que duran poco tiempo, como el post-2001, que caía mucho, cayó 10% ese año, pero que duró 4 o 5 meses y dio la vuelta. O caídas muy chiquitas, los 4 o 5 años de recesión final de Menem y de la Rúa, que duraban mucho, pero iban cayendo, caía a 0,1, 0,2. Nunca vi 3 años en donde caiga de 3-4% por año. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, los argentinos le llamamos crisis a las corridas del dólar o a las hiper, cosas por el estilo. Y entonces esos gobiernos pierden elecciones. Estos gobiernos, con el dólar calmo y con una inflación que está quieta en un lugar, ¿puede ganar una elección por más que la gente no alcance la plata? Yo me parece que eso va a definirse en las operaciones que haces electorales, a ver si hay 2 de derecha compitiendo contra un peronismo o hay 2 peronismos. Lo veo ahí, pero no veo que Milei se quede sin nada, que Milei vaya a una elección y mida 20 puntos. Me parece que si pasara eso, el establishment lo cambia y pone a Bullrich, no sé. Claro, sí, también hay que ver qué se construye en términos de alternativas, ¿no? Ya lo dijimos varias veces, pero más allá del cálculo electoral, bueno, ¿qué se le puede proponer a los estudiantes que están ahora con la toma de colegios, a los jubilados que estuvieron ayer manifestándose como cada miércoles por sus jubilaciones licuadas y su bono congelado y la quita del plan remediar, a las personas con discapacidad y al conjunto de la sociedad? ¿Qué se le puede proponer en una Argentina que está viviendo en una economía estancada hace más de 10 años? Entonces también hay un malestar que tiene que ver con una falta de proyección, una falta de decir, ¿cómo puede ser que estamos viviendo peor que hace, lo voy a exagerar todavía más, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que estemos viviendo peor que hace 30 años si efectivamente producimos más riqueza que hace 30 años? ¿Cómo puede ser que siempre nos estemos acostumbrando a tener menos? Digo, ¿dónde está yendo esa riqueza? Y yo, como economista, puedo dar la explicación de que hay una transferencia de esa riqueza. Ahora, en términos políticos, parece que falta entender que la Argentina tiene alimentos, tiene nafta, tiene minerales, tiene todo lo que necesita para pensar un desarrollo que incluya al resto de la gente. Eso parece que no es una alternativa, sino que todos los caminos son un camino de ajuste sin fin y un camino muy degradante para la vida humana.
Por eso estaba bueno, vos lo mencionabas, el informe de Danny Steingart que publicó ahora. Que el tipo con los números te dice, mira, hay países que son parecidos al nuestro a nivel de desarrollo. ¿Cómo viven los ricos de esos países? Y viven más o menos parecidos a nuestros ricos. Bueno, ¿cómo viven los pobres de esos países? Y viven mucho mejor que nuestros pobres. Bueno, el problema entonces no es el nivel de desarrollo, es cómo está distribuido. Muestra hasta fotos de las viviendas de los pobres en distintos países. Sí, pobres, clase media. La verdad que está, ahí estamos mostrando el hilo, porque ahí lo que ves es eso, no es que lo ves con un estudio bien hecho de economía política, pero lo que ves es eso, cómo está mal distribuida acá la guita. A mí igual me preocupan también los personajes, juntando las dos cosas. Cuando yo tomaba la escuela, en el gobierno estaban Sturzenegger y Pato Bullrich. O sea, yo tomé esas mismas escuelas, yo fui al Pellegrini, y en el gobierno estaban los mismos que están hoy. Qué bárbaro, ¿no? ¿Llegaste a pelearte con Feynman? Casi, sí. ¿O no era parte de la cultura popular? Yo popular? una vez fui vocero de una toma y me agarró el mobilero de Telefe y me decía las mismas pavadas que dice Feynman, y el problema era el mismo, era el presupuesto universitario. En ese momento lo recortaron directamente. Bueno, ahora también lo recortaron porque no lo cumplen. Ahora es la tercera vez que están en el gobierno. O sea, cuando yo era chico estaban en el gobierno, cuando... Bueno, ellos son el poder permanente. Vos fíjate, Roca diciendo que para él la candidata debería ser Patricia Bullrich, o queriendo convencerlo a Macri de que sea Bullrich. Bueno, yo creo que Roca confía en que Bullrich tiene la firmeza, como se le suele decir, para sostener un plan de estos. Y la ve con más potencial electoral que a Macri, obviamente. No es tonto. ¿Cómo Roca ahora juega, yo digo, sin... Uno siempre lo veía a Roca tejiendo, tenías que leerlo a Genut para ver en qué andaba Roca. Y a Roca sale, ¿no? O cualquiera, ¿viste? Sabe que Roca está... estoy haciendo esto. Muy fuerte. O todo el mundo diciendo, bueno, en la intervención del gremio de la UOM estuvo Roca. O sea, el tipo armando y desarmando sin ningún problema. Es un poco la época que nos toca vivir, ¿no? Ya no hay pudor, ya nada. Bueno, el gran ejemplo de eso es Trump, ¿no? Trump diciendo, yo con el petróleo de Venezuela puedo pagar 25 guerras en Irán. Bueno, pero también a veces los presidentes deciden a ver quién sube arriba del ring. Cristina decidió subir a Mañeto no lo conocía nadie. De repente, bueno, ahora lo subieron a Roca, a ese ring. Ahora, si yo te digo quién es qué sé yo, hay otros empresarios muy potentes. McFarlane. Por ejemplo, Alejandro McFarlane. Puede estar sentado acá, que no lo reconoce nadie, es un tipo, no lo conoce, muy poderoso, qué sé yo. Sigue habiendo, creo que tipos que todavía no aparecen. Están los personajes como Galperín. Salió a tuitear ayer puteando a Gaby Suez, justo agarraron un video de Gaby hablando de los Milei impuestos también, ricos. cobró por todo. Sí. Lo puteó Galperín diciendo que el problema no es aumentarle los impuestos a los ricos. Pero no se los aumentan, se los bajan. Se los bajan y aumentan a los trabajadores. O sea, es muy claro también el movimiento de lo que pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario en ese anexo dice que el impuesto a las ganancias a las empresas es muy alto en la Argentina y que tienen que pagar más ganancias los trabajadores y que hay que erradicar el monotributo, que es un reclamo histórico del Fondo Monetario que dice monotributistas tienen que pagar lo que corresponde de ganancias y de IVA. Lo cual es como la pesadilla de todo monotributista, pasar al régimen general, porque no solo es mucha más plata la que pagas en términos de impuestos, sino que necesitas un contador. O sea, la gracia del monotributismo es que vos puedas más o menos autogestionarte en esa facturación. Cuando vos pasas al régimen general, es muy difícil que lo puedas sostener sin A mí lo contador. que me decían es que el FMI vio el número de crecimiento de monotributistas y que entonces ve ahí un foco para cobrar impuestos. Pero yo creo que no tienen la información, que son tipos que están muy precarios. No, es que además y no tienen la información. El crecimiento del monotributista se dio en un mercado muy precario. No, pero además es pensar que si vos sacás el monotributo tenés trabajo. O sea, solo alguien que nunca fue monotributista puede creer eso. Porque vos sacás el monotributo y ya estás debiendo. Porque el primer mes que no cobraste, ya debes el monotributo. Claro. O sea, siempre estás atrás. Eso solo lo sabemos lo que fuimos monotributistas. Los tipos que son acreedores buscan a ver de dónde pueden sacar guita para Exacto. que se pague la Pero además deuda. desconocen profundamente el país y Latinoamérica. Eso va a generar una informalidad enorme. La gente va a volver a cobrar en efectivo. Nadie va a querer porque el ser parte monotributo del régimen justamente se general. hizo para meterte adentro del sistema. Ahora, ¿y solo creció el monotributo? Porque si vos querés trabajar en una aplicación, la aplicación te pide el monotributo. claro. Si no, nadie se hubiera inscrito al monotributo.
claro. Qué impunidad Para la hacer del fondo, delivery. ¿no? Porque qué impunidad, porque sigue siendo Cristalina Georgieva, la misma persona que llevaba adelante las relaciones con la Argentina bajo el frente de todos. Cuando gobernó Macri estaba Christine Lagarde. Se fue Christine Lagarde, vino Cristalina Georgieva, que era el rostro humano, se suponía, del Fondo Monetario Era muy Internacional. humana ella. Ahora, la misma Cristalina Georgieva que renegociaba la deuda o tenía negociaciones con el gobierno argentino, es la que se pone el pin de la motosierra. Claro. No tuvieron ni siquiera el pudor de decir, bueno, vamos a cambiar la figura Se saca de la una directora foto gerente. abrazada con Caputo. Caputo Sí. está abrazado así con el... ¿Vos te imaginas? Es que Argentina es el mejor alumno del FMI en este momento. Pero un poco de decoro. Claro. Un poco de decoro. Eso es lo que yo digo que está, una de las cosas que está cambiando en estos tiempos es no disimular. Ya no hace falta disimular nada. Sí. El que lo acepta y muchos no lo entienden, Para mí el tema de los medios en Argentina se agravó mucho. El hecho de que a mí cada vez más gente me dice que La Nación pertenece a Clarín, ¿no? Hay una línea... En el tema Tapia han mostrado demasiado la hilacha, me parece. Ahora, después vos pones Canal 13, la misma línea, Telefe, la misma línea, América, la misma línea, América 24, TN, La Nación Más. Es un ejército. Claro. Mediático. Sí. Pero está ahí de siempre, me parece. Y que tiene para todas las voces. Desde La Nación Más es un súper producto más o menos intelectuales. nuevo, no medía nada cuando apareció, qué sé yo. América, viste, puede cambiar siempre según los negocios. Viste que ahora Manzano compró un medio que apoya a Sánchez en España. ¿Qué no compró? Claro, El está principal comprando. diario de Ecuador, bueno, Telefe, Cronista, Qué bien América. hacerse así de rico en una generación, ¿eh? ¿Eh? En una generación, vos solo con tu Hacerte propio trabajo, rico. hacerte así. Como Manzano, no, hacerte como Rico de Manzano. verdad. Rico de verdad, tener esos yates, el que se le incendió que valía como 100 palos. Qué importante tener contratos con el Estado para eso, ¿no? Yo robo para la corona, dijo él. Sí. Me pasa que la corona la tiene él ahora. Él es la Se robó la ahora. corona. Claro. Dicen que fue Qué fuerte. que cuando compró Telefe fue a decirle a Karina a quién querés que eche. Creo que había echado a Nancy Pasos, ¿no? Y están afuera Nancy Pasos y no sé si Georgina Barbarosa no estuvo Claro, también un poco claro. ahí en cuestión, Claro. bueno, después de todo ese episodio. Así que Ahora, son muchas ventajas, digo, que da el campo popular, ¿no? Porque has perdido el sistema judicial, has perdido los medios. Hoy los tipos son muy fuertes. Cuando vos hablas con los gobernadores, con los tipos que tienen posibilidad de llegar a la presidencia, y le decís, mirá, si no tenés un ejército en las redes como tienen ellos, y cada disputa, cada tema que se presente y vos tenés que dar un debate, te va a costar. Y el peronismo, el otro día Pablo Iglesias lo decía en una charla en España, que la izquierda no le da bola a esas cosas, a la Están comunicación. convencidos de eso. Yo recuerdo los primeros días del gobierno de Alberto Fernández que preguntamos qué iban a hacer desde la gestión gubernamental en la comunicación. Dijeron, me acuerdo, estoy yendo muy atrás, pero eso es una cosa de Marcos Peña, decían. ¿Se acuerdan que Marcos Peña le daba mucha bola a esto Claro. y hizo las bases? Claro. Dice, no, nosotros Big Data nada, no, nosotros diarios y... Diarios y Cerrutis. diarios y Cerruti. Y era como, hermano, ¿vas a poner una fábrica de cassettes VHS también? O sea, el campo popular siempre se recostó mucho, sobre todo en el tema de comunicación, en que había algo que funcionaba orgánicamente, porque de hecho las redes sociales, primero, fueron nuestras. El feminismo, a partir de la militancia en redes sociales, la discusión en redes sociales, logra instalar un montón de temas y avanzar en un montón de temas. Organizar el Ni Una Menos. Por ejemplo, y me parece que ahí muchos dijeron, esto ya está sucediendo, ya es nuestro, esto está de este lado. Bueno, de la vereda de enfrente lo vieron, lo organizaron, ya no es más orgánico, ahora es pagado, controlado y qué sé yo, y bueno, acá estamos, ¿no? También la realidad es que Twitter cambió mucho desde que Elon Musk la Además, compró. se la compraron para romperla, para que no la podamos Yo desde usar. que la compró no sumé un solo seguidor más. ¿Qué le hiciste a Bueno, él? Iba subiendo, repensá un poco viste, las cosas que decís, 60, Roberto. 70 mil por año. Y quedé ahí, siempre estoy con ¿Qué le hiciste a 550 mil. Elon? ¿Eh? Claro, te habrás portado mal. Sos como el tuit de Lali que le pone siempre me gusta, el qué Y te peligroso, lo qué triste, y sacan. te lo saca. Vos decís, no puede ser que hayas contratado a un programador para que haga esto. Buscate un ¿Hace problema eso? de verdad. Sí. Sí, yo ya le puse me gusta como 15. Cada vez que lo veo le pongo me gusta de nuevo, pero
Tiene 300.000 me gusta, creo. Sí, pero qué hombre triste, ¿no? Tenés que ser el hombre más rico del planeta y poner y tener gente para que tome esas decisiones tan mezquinas. Es triste, realmente. Y bueno, es la cancha inclinada, ¿no? Sí, pero son descarados y son patéticos. Igual volviendo a eso que vos decías de no hay disimulo, yo creo que la derecha no disimula. De nuestro lado disimulan bastante. ¿Quién? ¿Con qué? Y con las cosas que dicen, o sea, con querer parecerse a algo que no son. O sea, cada vez que tema déficit, o tema comunicación, no o pude tema verlo en extenso, el reportaje de Aníbal Fernández, que vi nada más que la parte que dice yo no sacaría nada de lo que hizo Yo tampoco Milei. vi esa parte nada más. Bueno, ves, ahí sí disimula. O sea, o disimulan o nunca fueron lo que dijeron que fueron. Sí, porque... No, sí lo fue. Toda o sea, la vida fue claro. Pero uno no puede decir que no fue. Pero disimulan, o sea, no hay ningún discurso que rompa con el discurso del gobierno. Primero lo que iba a decir cuando mencionaste el feminismo, que el feminismo no solo tiene en contra a Milei y a Macri, sino una buena parte del peronismo. Bueno, claro, sí, por supuesto, nos han responsabilizado de la derrota de la victoria de Milei. Claramente, por usar la E. Claro. Y de repente viene un gobierno que también violenta el uso del lenguaje. Un poco más que ustedes, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Ganó. Claro. No fue algo negativo. Yo hubiera jurado que fue por el 200% de inflación, pero seguro que yo no hago un buen análisis. Pero inflación no tiene E. No tiene claro. No, y lo rápido que se dieron vuelta. La única ministra de mujeres que queda es en la provincia de Buenos Aires, que es Estela Díaz. El resto desarmó todo eso dentro de sus provincias. Entonces también decís, bueno, qué rápido se subieron y qué rápido se bajaron. Pero además, yo no sé, te juro, muchos peronistas que me dicen, no, Roberto, no se puede tener un candidato progresista. Le digo, mira, primero, el tipo mide 40 puntos y vos medís 1, así que no sé de qué lugar. Pero además de eso, digo, no sé, en Brasil gobierna el progresismo, en España, en México, en Colombia, le digo, ¿qué? No es que desapareció, no sé cómo hacen para convencernos de que no existe más esa posibilidad. Además, para hacer además de la redefinición de lo que quiere decir cada palabra, ¿no? Bueno, claro. Totalmente, porque está todo tan corrido a la derecha que definamos progresismo. Es hacer un gobierno más o menos de centro, no expulsando gente y nada más. Yo me estoy acordando mucho cuando los escuchaba hablar de los formadores de opinión, de toda esta gente peleándose con los estudiantes. ¿Se acuerdan que en 2001 las pintadas en las paredes eran nos mean y dicen que llueve? Nos mean y Clarín dice que llueve. Nos mean y Clarín dice que llueve. Sí. O sea, siento que hay también como algo vinculado con eso. Después cambió, era llueve y Clarín dice que nos mean. Está bien. Y después ahora volvió a cambiar. Ahora volvió a cambiar. Ahora, yo creo que hay algo también con eso, con el tema de la juventud y la formación, la idea que ellos tienen de la universidad, ¿no? Obviamente que la universidad, los que pasamos por la universidad pública, sabemos que es una formación ineludible, que muchas, sobre todo primera generación de universitarios, tienen ahí una posibilidad de salir adelante y lo hacen con mucho esfuerzo mientras laburan, etcétera, etcétera. La formación académica es central y, por supuesto, toda esta pelea es importante, pero también es insuficiente. También la formación académica y participar de una protesta también te enseña y mucho a escuchar a los otros, a escuchar, a ver cómo estar la palabra en una asamblea circula. es magnífico. Sí, a mí me da la impresión de que es más lo que aprendés por fuera de la ingeniería, la medicina, qué sé yo, es más lo otro por lo que intercambiás con tus compañeros, con los profesores, todo lo que aprendés y cómo creces como persona en esos años, tiene mucho más que ver con eso que con lo otro que por ahí, no digo que solo leyéndolo lo puedes aprender, pero... Y más en un momento como este donde se demuestra que no alcanza con un título universitario, claro, además de todo ese Aconcagua que es subir esa escalera, digamos, para recibirte, después tenés el título y tenés que surfear en esta ley de la selva. Claro. Entonces, la sociabilidad, el aprender a escuchar a otros, el tener roce social, todo esto que esta gente que vive en los estudios de televisión perdió hace mucho, y que va del country a los estudios de televisión, bueno, eso también... Eso no es un tema menor, porque uno siempre dice, no, lo que pasa es que les dan plata, realmente son multimillonarios. Yo conozco detalles muy, muy fuertes en cuanto al dinero que tienen. Pero además pierden el contacto por eso que decís vos. Ellos no están en la calle. Yo vengo caminando todos los días hasta acá, me vuelvo. De hecho, las tomas estas no se resuelven con votaciones online. Vos hoy con la tecnología, si los pibes estuvieran solo en el celular, podrías resolver la toma de una escuela por una votación del celular.
Las tomas se resuelven en asambleas presenciales, donde los pibes discuten. Son maravillosas. No se puede votar online para tomar la escuela y después quedarte en tu casa. Sí. Es algo muy, muy valioso. A ver, yo creo que por eso están tan sacados. A mí de verdad que perdón que soy reiterativo, me sorprendió ayer el nivel de ataque sistematizado a estos pibes que están tomando Sí, por eso yo hablé solo de eso hoy, porque me pareció que algo pasó ahí, ¿viste? Fue fuerte. Y pasó algo lindo, que es que los jubilados fueron a saludarlos. Lo tenemos, a ver, mostralo. Cerquita, Sí, me pareció muy interesante. Estaba en mi editorial y yo no llegué a ponerlo. ¿Qué fueron, del Congreso al Pele? Claro, porque queda ahí directo por Callao. Claro, y era Y es que hay... ¿Qué le... O sea, los más jóvenes y los más viejos. Es muy lindo esto porque muchas veces se presentan como reclamos fragmentados, ¿no? Y como si la juventud se opusiera a los jubilados o los jubilados a la juventud, y es todo lo contrario. La verdad es que es todo lo contrario. La pelea es la misma y tiene que ver con el financiamiento de políticas públicas básicas para el funcionamiento de una sociedad. Che, contame, Diego, de la pelea Kicillof-Galperín. Bueno, la conocimos ayer, ¿no? Es mi enemigo perfecto, Galperín. Bueno, ayer Él se esfuerza en serlo. Sí. La noticia de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a multar a Galperín, a Mercado Libre. En realidad, bueno, se abrió un sumario, ¿no? Tenemos en la placa 1... ¿Lo dio a conocer el gobierno de la provincia? Sí, ¿o se supo? sí. Lo dio a conocer. Es un dato, ¿no? Está en la página, ahí está. La provincia imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en contratos. Una fiscalización identificó cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor en el sitio oficial de la empresa, bueno, que expone multas. Esto, insisto, es la comunicación del gobierno de la provincia. Igual lo levantaron varios medios, ¿no? De un lado Kicillof, del otro Galperín. Y dice, en ese sentido vale mencionar que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la provincia de Buenos Aires, 2.396 denuncias individuales solo en los primeros 4 meses del año. Los ítems observados son sobre indeterminación en el cobro de tarifas. Y ahí me quiero detener porque tengo mayores detalles para explicar un poco mejor. Sí, ¿a qué se refiere con tarifas? Exactamente. Porque hay distintos... Si me das un segundito, porque esto me llega recién, para ir explicando... A mí siempre me queda el tema de cuánto me cobran, porque si compro algo que vale 80.000 pesos... Bueno, ni me doy cuenta lo que sale que me lo traigan. Pero cuando querés pedir alguna pavada que necesitas, vos decís, loco, ¿Cómo pará, 4 lucas el envío? me sale más caro el envío que si los pibes están dando vuelta, pasan por acá todo el día. Es tremendo, es tremendo. Y te dice, si sumás un producto más, el envío es gratis. Sumás un producto más y te siguen cobrando el envío. Te siguen cobrando, ¿Qué pasa, claro. chicos? Les pido a los compañeros que vuelvan a mostrar la placa que estábamos mostrando en pantalla, con los ítems observados, y yo te voy a ir leyendo a qué se refiere. No te dicen cuánto te van a cobrar. El contrato permite cobrar tarifas sin especificar montos ni condiciones, violando el derecho del consumidor a conocer el precio antes de contratar. Ese es el ítem 1 que se observó. Cambian las reglas y las dan por aceptadas. La empresa Mercado Libre modifica sus condiciones unilateralmente y las tiene por aceptadas con el solo uso de la plataforma, sin requerir consentimiento expreso, que es lo que te tienen que pedir en cada caso. 3. Si te hackean, el problema es tuyo. El contrato... Pero lo están hackeando a él, no a mí. Bueno, pero ¿No? tenés que hacerte cargo vos, tenés que hacerte cargo vos como usuario. Exacto. El contrato hace al usuario único responsable por fraudes o accesos no autorizados, eximiendo a la empresa de su obligación legal de garantizar la seguridad del servicio. 4. Te pueden retener plata para cobrarse otra deuda. Mercado Libre puede tomar fondos de tu cuenta para saldar deudas de otros contratos, algo prohibido en las relaciones de consumo. Pero ni un banco lo puede hacer. Banco no te puede sacar el plazo fijo para cobrarte un crédito. Pero el banco tiene reglas. Mercado Libre y Galperín pueden. Claro. Un banco tiene el Banco Central detrás. Claro. Mercado Libre no. 5. Si te reclaman algo, vos pagás. El usuario queda obligado a cubrir cualquier reclamo contra Mercado Libre, incluso los que surjan por fallas del propio sistema.
6. Si la plataforma falla, también es tu problema. La empresa se exime de responsabilidad por fallas técnicas y encima le traslada al usuario la carga de probar que no realizó la operación. 7. Te pueden debitar la cuota de la cuenta de otra persona. Mercado Pago puede descontar cuotas de préstamos de cuentas de terceros que defina como relacionadas, afectando a personas que nunca firmaron el contrato. Por ejemplo, a tu pareja. Bueno. A tu hijo. Yo estoy relacionado a Roberto, por ejemplo, si yo no pago, paga él. Yo sabía que me iban a cagar de nuevo. Tienen obviamente muchísima información. Mercado Pago, esto lo hemos comentado, incluso tiene mucha información de sus usuarios y a partir de eso, bueno, impone una relación de poder y una asimetría que está muy clara. Pero legalmente no te pueden obligar porque vos no firmaste nada. Y después dicen que le llaman delito a tomar un colegio. Claro. Este es un delincuente. Eso no es un acuerdo entre privados, lo voy a decir en términos de mi ley. Pero lo que pasa es que son hechos consumados y después vos tenés que reclamar. Claro, andá a pelearte con el... Es al revés. Claro. ¿Quién impone una decisión sobre fondos, no? Bueno, lo impone la empresa. Vos después tenés que ir a defensa de usuario y consumidor, en este caso interviene la provincia, pero es un proceso más largo muchas veces. Y tengo 3 o 4... ítem más, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, el ítem 10, que con esto cierro en cuanto a la información. Si querés reclamar, tenés que ir a Cava. Mercado Libre obliga a todos los usuarios del país a litigar en Buenos Aires, Ciudad de Buenos tiene Aires. que venir hasta la Ciudad de Buenos Aires. Restringiendo a tribunales legalmente de la Ciudad de Buenos Aires. El derecho del consumidor, bueno, a reclamar por su propio domicilio. ¡Qué bárbaro! Ahora, es la primera vez que estamos hablando de Mercado Libre de manera institucional, ¿no? Yo lo he puteado toda la vida, pero aparece alguien que pone sobre el tapete este tema. Sí. Está bien elegido, es el enemigo perfecto. ¿Vale? Bueno, no es la primera vez que Kicillof, ahora vamos a mostrar, apunta contra Galperín. Dice la información oficial del gobierno de la provincia, los contratos de adhesión de Mercado Libre aplican a millones de usuarios que, por definición, no tienen posibilidad de negociar ni revisar ninguna de sus cláusulas, o las aceptan tal cual son o no usan el servicio. Y ahora la empresa tiene 5 días hábiles para presentar el descargo ante la dirección provincial. En ese plazo también puede ofrecer, modificar o adaptar o eliminar las cláusulas cuestionadas. Si eso sucede, el expediente culmina en esta instancia, como en el caso de Netflix. Hay un expediente anterior en el caso de Netflix. Si no lo hace, el trámite continúa. Bueno, y puede haber una sanción hasta de 1.800.000 pesos, pero obviamente hay un componente político, además del abuso de Mercado Libre y Mercado Pago. Sin duda. Y vamos a repasar, ¿no? Obviamente, Mercado Libre en la provincia de Buenos Aires tiene sus centros de almacenamiento, tiene presencia. Es una empresa, además, continental, ¿no? Esto se pierde de vista. Tiene Mercado Libre 135.000 empleados hoy directos en toda América Latina. 135.000 empleados. De ese total tiene 16.000 en Argentina. Y la mitad de sus operaciones están en Brasil. La mitad de su facturación está en Brasil. Galperín, no digo personalmente, pero tiene buena relación con el gobierno de Lula. Se han inaugurado también centros de almacenamiento donde fue Lula, no fue Galperín, hace muy poco. Es un gigante que tiene operaciones en México, en 18 países. No sé si en todos los casos tiene conflictos, pero sabemos que vive en el exterior hace muchísimo, porque además no es que se fue durante el Frente de Todos, él vive desde el 2002, volvió con Macri, para el cual fiscalizó, en esa ventana de tiempo 2015-2019 se instaló Galperín. ¿Fue fiscal de Macri? En 2019, la elección que perdió con Alberto Fernández, hay una foto de Galperín fiscalizando para Macri, hoy está mucho más cercano, obviamente, a Javier Milei. Hubo alguna reunión con Alberto Fernández en aquel famoso búnker de la calle México, donde Alberto Fernández, cuando todavía no había asumido, tenía su centro de operaciones, ahí fue Galperín, no sé, terminó mal, se supone, esa reunión. Y después, hoy reside en Montevideo, pero obviamente es alguien que viaja permanentemente, va a ver la Fórmula 1. Auspicia Colapinto. Auspicia Colapinto, tiene a Neymar entre los... Yo tengo una queja contra eso, viste, que tenés que probar que no sos robot. Sí. Porque, a ver, Tano, el tipo me pone, son 12 fotitos. Sí. Dice, marca la bicicleta. Sí. Yo no veo bien. Entonces capaz que se escapa un manubrio y vos le errás la primera vez y el tipo no confió más en vos. Ahora, decime una cosa, ¿a vos te parece que me pueden confundir con un robot a mí? ¿Cómo puede ser? O sea, si todos los días entro ahí yo. Tiendo a ¿cómo un robot? pensar... Entonces después me pone 10 veces. Porque
una vez le erraste por el manubrio de la bicicleta y te pone los semáforos. Tiendo a pensar que un robot erraría menos que nosotros. O sea, el robot vería el manubrio. Claro. Y nosotros no. Y nosotros no. ¿Entendés? Y además que para que el robot vea el manubrio, un montón de humanos tuvieron que mostrarle lo que era el manubrio. Y ese todavía fue el no trabajo gratis que pude hizo lograr Roberto. que me suene el despertador en el teléfono. Ya está, me despierta, no. Y mira que voy a... Pobre no. Pobre no. Ya te empezaban pensando a tomar. No, porque hay una pelea. ¿Viste? No. A mí me gusta Alcanzame mucho el esta desodorante. dinámica. Es una dinámica que yo como oyente disfruto mucho, la de ustedes dos. Así que solo les voy a decir eso. Y vos sabés que ella me pelea todo el tiempo. Y si yo digo algo, al rato aparece Flor y me dice, ¿cómo le dijiste eso a Candelaria? Entonces yo la llamo a Candelaria y le digo, Candelaria, ¿vos te molestó lo que te dije? Ella se ríe. Estamos conectadas, ¿viste? Están conectadas. En realidad somos que todas tenemos, ¿no? Como un vínculo ahí. Sí, hay redes que no se ven. Pero bueno, sigan adelante porque yo No, porque ayer hablamos de los deportes que hacíamos y ella dijo que... Me causa mucha gracia. que fue a tomar clase de boxeo y lo dejó porque parece que los rivales tenían olor a chivo. No, los rivales no. Había mucho olor a chivo en el lugar, que era muy cerrado y había como un olor a chivo pero impregnado en el espacio. Claro. Yo no podía No viajás en pensar. transporte público. No podía pensar. Abro la ventana. No podía pensar del olor a chivo. O sea, lo único que pensaba era como, ay, esto Qué es... horror. Claro, un horror. Esto huele así siempre. Bien dejado. Yo me agarré un desodorante hoy para traerles, me lo olvidé. Y suelo llevar uno, pero bueno, lo voy gastando, ¿viste? Y el otro problema que tenías, ¿cuál era? El otro es verdad que es más raro, me hago cargo, que es que para la guardia te tenés que poner la mano así y a mí no me gusta tocarme la cara. Ah, bueno, pero esa es una personal. Es más personal. Ahora el del Se chivo lava me la parece cara que en la cualquiera ducha, puede se pone en empatizar. la ducha así y le cae La el manito en la agua. cara ahí no me gusta. Pero ¿cómo te lavas la cara? No me lavo perfecto la cara, pero tener la mano ahí apoyada, no sé. Tiene no. que estar apoyada sí o sí. Claro, como que la Ah. guardia... Yo fui a una clase, así que perdona a la gente que hace boxeo, capaz está mal lo que estoy diciendo. Pero como que me decía que me apoye la mano ahí y yo estaba como... Una clase y te fuiste. Ay, no me gusta. Sí, me fui. Porque además que le voy a decir al profesor de boxeo, no, pasa que no me gusta tocarme la cara, no me dio. Y yo me callé la boca y hacía como Pero así. tocarle la cara a otros sí. No llegué, era la primera clase. Porque el boxeo implica tocarle la cara a otros, ¿no? Digo, Me gusta mucho exponerla en esta situación. Veo. Como ella lo hace conmigo Flor. todo el tiempo, en esa mirada, viste que los chicos te miran ¿Qué está diciendo este tipo? te hacen caer como un pelotudo todo el tiempo. Te hacen sentir tan poca cosa, ¿viste? Nos quieren retirar con la mirada. Sí, yo a veces que no tengo ni ganas de venir, saber que la tengo que ver y estar controlándome lo que digo, ¿viste? Así que ahora venganza de la Y manito. decir que estamos en baja en este momento, porque si no... No, cuando estaban empoderadas era una Imagínate cosa en de loco. 2018. De loco. 2018, Mirá, volvía loco. no voy a decir el nombre, pero una chica de acá que adoro, que está hace muchos años, me dice un día, Roberto, cuando vos eras adolescente, ¿cómo se sacaba a bailar? Le digo, bueno, yo de distintas maneras, o sea, te acercabas, le tocabas la mano. ¿Cómo le tocabas la mano? Epa, vos me preguntaste. Estás cuestionando algo que pasó hace 50 años en otra cultura. ¿Entendés? Y me hizo sentir culpa por lo De todas las manos que habías tocado. Además, no conté eso. Así que ahora estoy vengando. El backlash. Esto es así. Esto sucede. Bueno, terminamos con Galperín. Yo quiero que terminemos con Galperín. Pero no con el tema de Galperín. Con él. No, tengo un videito, tengo un par de videitos de Dale, Kicillof. ponelo. Uno de abril del año pasado, es el tape 2, donde Kicillof alude a Galperín. Una de las principales potencias del mundo le cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Que esto del fenómeno que tenemos acá, vergüenza. Alguien que hizo la plata en la Argentina con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza. Lo tiene en la mira, claramente.
No lo menciono ahí. Esto es abril 2025. Vamos a otro tape de septiembre de 2025. El tape 3, Kicillof, hablando sobre Galperín. No te pueden cobrar más, y si te cobran más, que se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones para determinadas cuestiones, para el que quiere vender o para el que compra, si un banco retiene y después no le paga al comerciante. Son todas cosas que no tienen que ver con nosotros. Háganse cargo los que tienen que hacer cargo. Vivan en Uruguay o vivan donde vivan. Háganse cargo de los que tienen que hacer cargo, los que se tienen que hacer cargo. Me estoy refiriendo a Mercado Pago, Mercado Libre, que se hagan cargo, porque lo vi tuitear también la misma mentira. Mentiroso. Trabaja de Violeta. Trabaja para Milei. Ya está. Terminado. No hay ningún impuestazo, no hay impuesto nuevo. No se creó ningún impuesto, no subió ningún impuesto en Provincia de Buenos Aires. En noviembre cambia un régimen que se aplica el mismo régimen que en 19 provincias argentinas, en la provincia de Buenos Aires, y las que faltan ya están adhiriendo todas. Es nacional esto. Y no tiene que ver con nada nuevo. No hay nada nuevo. Bueno, Mercado Libre, obviamente, como decíamos, es un gigante continental, tiene centros de almacenamiento en toda América Latina, tiene centros de almacenamiento en la provincia de Buenos Aires, uno está en Escobar, otro está en 3 de febrero, otro está en La Matanza, y ahí tenemos el tape 4. Hubo algún conflicto en su momento. Exacto. Mirá, en este caso era una multa, si mal no recuerdo, que le ponía a Mercado Libre el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Mirá el tape 4. ¿Quién sale en defensa de Galperín? Para decirle al delincuente de Fernando Espinosa que él le la llamaba libertad se delincuente impone Espinosa frente a aquellos que siguen queriendo una Argentina miserable. Espinosa, sos un polizonte, sos un usurpador y te vamos a mostrar que nos cagamos en vos. Mirá, seguí. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, esto fue el año pasado, antes de que Esper se tuviera que bajar, pero digo, hay un conflicto evidentemente político. En este caso, lo que hace la provincia de Buenos Aires es imputar a Mercado Libre por todas las faltas que mencionábamos, pero hay un conflicto político. Digo, hay faltas de la empresa que observa la provincia de Buenos Aires, pero hay un conflicto evidentemente político, dice se pintó de violeta, ¿no? Sí. Somos una cosa de Mercado Libre, pues es importante. O sea, Mercado Libre primero no fue creada acá, fue creada en Delaware, para arrancar. O sea, cuando dicen empresa argentina, en el año 99 fue creada en Delaware, que es una guarida fiscal en Estados Unidos. Galperín se fue a Uruguay porque Uruguay opera en algunos lugares de Uruguay como guarida fiscal en lo que son las zonas francas uruguayas. De hecho, el cuartel central de Mercado Libre a nivel continental está en Montevideo. Y está en Montevideo en una zona que se llama World Trade Center, que es una zona franca. Da muy poco trabajo en Montevideo, pero esa zona franca te da la posibilidad de no pagar impuestos patrimoniales, de no pagar impuestos sobre los dividendos, de no pagar impuestos a las ganancias. Entonces lo que hacen es, hacen pasar la ganancia de Argentina como si fuera ganancia en Uruguay. Así eluden impuestos, tanto de la empresa como de Galperín. Galperín después controla las acciones desde un trust en Suiza, otra guarida fiscal, y otro trust en Nueva Zelanda. No hay Mercado Libre ni en Suiza ni en Nueva Zelanda, pero son estos entramados societarios que tienen para eludir impuestos. Entonces después dice, qué mal que funciona la Argentina. Y vos decís, pero hermano, pagá los impuestos acá y no los pagues en Uruguay, que tampoco los pagás, y entonces va a funcionar bien acá, que es una gran discusión que la tiene mucho Cristian Girard, que es el titular de ARBA de la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera es de acá, es de la OCDE, que es, paguen impuestos en los lugares donde ganan plata. Claro. Si vos ganas plata en la Argentina... Hay una discusión de la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, desde que está Kicillof, que dice las casas centrales están en la Ciudad de Buenos Aires, la fábrica está acá y pagan impuestos allá. Exacto. Paguen impuestos donde producen. Donde generan la riqueza. Bueno, eso a nivel global pasa con los países. Y Mercado Libre obviamente es muy especialista en eso. Lo hace Mercado Libre, lo hace Techin, lo hacen todos los ricos. Claro, todos los grandes. Entonces... yo creo que la gran pelea de Galperín con los impuestos es eso. A mí me parece que si hay un debate real, y yo creo que Axel lo está buscando, yo no había visto todo esto que estás mostrando, el debate tiene que ser los ricos contra los pobres en Argentina. Que los ricos paguen impuestos. Yo creo que si Axel lo va a buscar por ese lado, es decir, acá el problema es con los ricos que no pagan impuestos, y le empieza a pelear, y es más factible que la gente se ponga al lado de él. Además se hizo, o sea, cuando se hizo el impuesto a las grandes fortunas, le entró a 12.000 argentinos, ¿no? 12.000 sobre 47, 48, no sé cuántos somos. 47 millones de habitantes. Millones fue muy poco. ¿Qué se hizo con eso? Yo creo que se publicita poco. ¿Qué se hizo? Un gasoducto, del cual viven ahora todos los de Vaca Muerta. Y se hicieron barrios populares, donde viven un montón de personas.
Bueno, habría que mostrar más eso, o sea, es como... Bueno, quedó en el medio de la interna, ¿no? Como fue una idea de Máximo, digo, por ahí se lo tapa. Pero fue una muy buena idea. Excelente, claro. Hay un dato más, que es... Galperín tiene una muy buena relación, evidentemente, con Milei, pero todavía no consiguió todo lo que quiere de Milei. Hubo una cláusula que se eliminó de la reforma laboral que Mercado Libre y Galperín querían especialmente, que es que todos los trabajadores en relación de dependencia empiecen a percibir o empiecen a elegir por dónde reciben su sueldo. Quiere Mercado Libre que... Pagar los sueldos de Mercado Libre. Claro, que les depositen los sueldos. Y las jubilaciones. Eso fue algo que Mercado Libre, no sé si Galperín, pero esto es información, Galperín, no sé si él personalmente, pero Mercado Libre lo habló y consiguió el apoyo de Patricia Bullrich en algún momento, lo habló con Martín Menem, estuvo a punto de salir y a último momento tuvieron que sacar esa cláusula de la reforma laboral. Incluso se difundió una encuesta de Isonomía que decía que 9 de cada 10 argentinos quieren elegir dónde percibir su sueldo y que 5 de esos de cada 10 quieren recibirlo en mercado pago. Imagínate si el tipo puede cobrarte la deuda como quiere y vos tenés tu sueldo ahí. Exacto. Más muerto. Pero lo digo porque es algo que lo va a percibir. Y claro, hubo un gran enfrentamiento con los bancos. ¿Qué dice Galperín en privado? Esa ley me la cagaron. Jorge Brito, porque está ligado a Sergio Massa, y los Eskenazi, que tienen bancos muy importantes y que tienen mucha relación con gobernadores. Banco de Santa Cruz, Banco de San Juan, Banco de Entre Ríos. Entonces, la pelea de Galperín con los bancos, con esos dos nombres propios que mencioné, va a tener nuevos capítulos en algún momento porque es algo que Mercado Libre quiere para seguir creciendo. El tema es que esa encuesta, ¿no? Le dicen, ¿dónde querés tenerla? En Mercado Libre. ¿Sabés la diferencia entre Mercado Libre y un banco? Claro. Y no, claro. No. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En el banco el depósito está garantizado. Entonces, vos elegís donde quieras, pero en la letra chica, que de hecho está en la página de Mercado Pago, dice, acá no rige la ley. No rige la ley de los bancos, con lo cual el depósito, y lo dice así, no está garantizado. El día que Mercado Libre le pase algo, que le puede pasar, no hay nada garantizado, no hay nadie controlando. Yo creo que esa es la diferencia. Se quiso quedar con las jubilaciones también, que tienen otro componente, que es que se cobran 15 días antes. Los bancos. Después los bancos hacen plata con eso y Galperín quiere esa guita. Yo creo que hay un problema de información que no le dicen a la gente que corre riesgo. Pero si le quieren sacar los octógonos, mira qué le van a decir. Octógonos financieros habría que poner. Pero en el país de las quiebras de los bancos, hace 25 años, es loco pensar en, sobre todo con estos niveles de morosidad, por ahí Mercado Pago justo tiene Mercado Libre detrás, entonces es difícil creer en que vaya a cerrar. Ahora hay un montón de billeteras virtuales que no tienen ese monstruo detrás y que si cierra el día de mañana, no tenés un banco central que te asegure el depósito hasta 50 millones de pesos, como si cualquier banco, por más malo que sea, va a tener justamente al banco de los bancos detrás. Entonces, a mí me llama la atención, ¿viste? Porque vos tenés un país donde la gente va y saca la plata del banco al día siguiente que cobra porque desconfía del banco y después se da vuelta y pone la plata en una billetera virtual que tal vez tiene una morosidad del 40%. Vos decís, me parece una decisión arriesgada. Ah, mirá, de los bancos también van a hablar mal, garcas. Ustedes están hablando mal de mí, de Fred Machado, mal de Galperín, de Roca, de Manieto, mal de Manzano, la ligó el de Camusi. Yo te digo algo, los puchos se los llevo a Batán, Magdalena o Ezeiza. Che, este domingo son las elecciones en Colombia. La ligó el de Camusi es buenísimo. Así es, 3 días, entre 3 días. Petro no tiene reelección. No hay reelección en Colombia. Por eso el candidato, digamos, oficialista, que es Iván Cepeda, es un nombre que se referencia muchísimo a Petro. Además, un nombre que se referencia mucho con la historia de Colombia, porque el papá fue asesinado en 1994 y él tuvo que, con toda la familia, irse del país. Volvió recién en el 2004. Y otra cosa interesante de Iván Cepeda es que es el que denunció a nada más y nada menos que a Uribe, que es, además de un criminal, un hombre poderosísimo en Colombia. Él fue el que probó el vínculo entre Uribe y los paramilitares y logró que la Corte Suprema, bueno, no está preso, pero logró que sacara una decisión de 12 años de prisión que, bueno, luego finalmente no fue. Pero bueno, es muy interesante por Colombia mismo, porque el de Petro es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Mejoró todos los indicadores sociales, Petro. Absolutamente.
baja del desempleo, aumento del salario mínimo y demás, más empleo. Pero además hay una, digamos, primero para Colombia y segundo, después si quieren ampliamos más, con respecto a la región, porque nosotros siempre decimos Lula, Petro, Sheinbaum, o sea que esto es muy importante para la región y para el mundo, porque Colombia históricamente fue la plataforma para Estados Unidos. Desde cuando separó Panamá, que era una provincia de Colombia, para el Canal de Panamá, hasta todo el tiempo con las bases militares, etc. Me decía un periodista español ayer que él tenía información de que en Colombia había mucha preocupación porque haya trampa, por la influencia de Estados Unidos y todas estas cosas nuevas ahora que está viendo de los Peter Thiel y qué sé yo, que había mucha, como la tiene Lula, ¿no? Hizo declaraciones hoy Lula al respecto. No, es que Trump directamente, viste que ahora se mete en todas las elecciones. Sí. Ya Marco Rubio dijo que era extraordinario, que era pésimo el gobierno de Petro, que por otro lado es un hombre también que salió, puso el cuerpo en muchas cosas, por ejemplo, llamar a Herodes a Netanyahu por el genocidio en Gaza. O sea, es un hombre, digamos, valiente y que propone decisiones como medioambientales que no cualquier presidente se anima a poner. Así que sí, efectivamente hay un apoyo de Estados Unidos directo por parte de Marco Rubio. Voy a mostrar, si les parece, cuáles son los tres candidatos principales. Hay uno de hay extrema más. derecha también, ¿no? Hay un Javier Milei. Claro. Bueno, vamos por la placa 1, que es el candidato Iván Cepeda, que es el que yo comenté antes, actualmente es senador. Ahí las encuestas dan alrededor del 35, pero hay encuestas que le están dando por encima del 40. Las últimas encuestas están dándole bastante más, no va a ganar en la primera vuelta, la segunda va a ser en junio, pero no sabemos si no va a ganar, pero digamos, lo que están diciendo las encuestas es eso, pero da una muy buena elección, herencia del gobierno de Petro. Habla mucho con Kicillof, Petro, se escriben. Así. Tiene buena relación, sí. El segundo es la placa 2. Este es el Javier Milei o el Bukele también. Ajá. Se referencia mucho con Bukele, con Trump. Hasta se parece físicamente a Bukele. Sí, ¿no? ¿Viste? Es Qué impresionante. fuerte. Es abogado. Dice que va a construir mega cárceles y qué sé yo también. Promete eso. 10 megacárceles. 10 megacárceles. Exactamente. Qué linda promesa, ¿no? Tremendo. Si me votan a mí, los voy a meter presos. No, además, con poco como hizo lo que dijo Diego antes, a quienes no demoniza. Claro, habla de los narcos, pero en general demoniza al pobre, que es al que va a meter preso. Es una cosa muy impactante. Claro. Bueno, se llama el señor Abelardo de la Espriella. Y, bueno, como dije, es abogado. Y la tercera es una mujer, Paloma Valencia. Ella se referencia con Álvaro Uribe, que es el político más, digamos, de derecha y muy vinculado al narcotráfico, muy vinculado al paramilitarismo. Ella es la candidata que... muy amigo de Macri, ¿no? También Uribe. Sí. Claro. Es un hombre realmente peligroso. Yo recuerdo cuando vino, en el momento en donde casi todos los gobiernos de América del Sur eran progresistas, hubo una cumbre llamada por Cristina Kirchner en Bariloche, que era por el tema de bases militares, etcétera, y él vino y realmente espadeaba con todos los demás de una manera, es un hombre de una muy buen polemista, muy buen orador y tremendamente te infunde temor realmente. Ajá. Bueno, y ahora las placas que propongo son para ver las propuestas. Ahora, si hay dos candidatos de derecha más o menos fuertes en un balotaje, no va a ser fácil la cosa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que realmente no se conoce, no se sabe todavía, pero si uno hace matemáticas se supondría que sí. Yo fui varias veces a Colombia antes de Petro
y me encontré con una sociedad muy de derecha, con un sentido común muy de derecha. Bueno, hubo un plebiscito para ver si se Igual quería... que Perú, ¿viste? Son países donde vos hablás con cualquiera, con el taxista, con Sí, sí, muy de... una cosa Bueno, muy de derecha. tiene una historia de derecha de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Yo recuerdo cuando fue la propuesta de paz con las guerrillas de la FARC, etcétera, que hicieron un plebiscito y la mayoría votó que no querían que hubiera negociaciones de paz. Algo sorprendente, porque Sí, claro, claro. una sociedad tan, digamos, herida por los crímenes. Claro, claro. Petro, por ejemplo, cuando fue candidato fue baleado. Han muerto presidentes a rolete, secuestrados. O sea, una sociedad tan golpeada y no apoyaba mayoritariamente el plebiscito por la paz. Finalmente se hizo... Hay un gran libro, Noticias de un secuestro, de García Márquez. Exacto. Maravilloso. Bueno, Cepeda tuvo mucho que ver con el tema de la paz también, que recordemos se hizo en Cuba, ¿no? Bueno, el tema de la seguridad es de todos. Lo importante del caso de Cepeda es el único que no es mano dura, que no es más militarización. Al contrario, en realidad rechaza el tema de la militarización como respuesta única. No es que no exista. Claro, claro. Y pone un enfoque que a mí me parece sumamente interesante, que tiene que ver con las estructuras financieras que bancan al tema de los paramilitares y los narcos. Claro. Busca el tema de las estructuras financieras, bueno, el tema de la justicia, revisar un poco eso, y también abordar desde perspectivas más sociales, ponerle el tema de la estructura de la violencia, etcétera, ¿no? Eso pareció a México, ¿no? Sheinbaum está también cortándole las vías de financiamiento a los narcos, más que metiéndose a militarizar. Sí, es muy bueno lo que decís, Sari. Efectivamente es la misma línea, pero yo admiro a Sheinbaum porque más de un paso más que tiene que ver con la justicia. Claro. Esa reforma que hizo de la justicia es algo extraordinario. Sí, después yendo a la parte de los impuestos, también hay que decir que Petro ya en 2023 hizo esta plataforma de Latinoamérica para la tributación justa. Ahora la presidencia la tiene Brasil. Argentina no formó parte de esa plataforma, incluso estaba Alberto Fernández en ese momento en el gobierno y no mandaron a nadie de esa comitiva. Pero hay una idea de pensar justamente estos impuestos a las grandes fortunas de una manera regional para que no pase lo que hace Galperín, que es que vos subís impuestos en un país y se radican se te van al otro. en otro. Así que obviamente que Cepeda seguiría en esa línea de profundizar la cuestión. Sí, exactamente. Si ponemos la placa 4 otra vez, justamente aparece esa idea de, digamos, con propuesta económica y impuestos a las grandes fortunas, reforma agraria, porque hay que acordarse que hasta el 2000, más o menos un tercio de Colombia pertenecía a las guerrillas. Cuando se hizo todo el proceso de paz, quedó una cantidad impresionante de tierra para redistribuir, ¿para hacer qué? Bueno, claro. La reforma agraria, que también la empezó Petro, tiene que ver con no a los latifundios y sí a los pequeños campesinos, etcétera. Es toda una reforma que, digamos, está en proceso, no es que está ya desarrollada. Las cosas que hay en juego en una elección como esa, ¿no? Sí. Tremendo. Hay que decir que Petro, en los primeros 2 años de gobierno, había perdido bastante popularidad. Todo el enfrentamiento con Trump lo levantó bastante, porque justamente se supo posicionar como el enemigo de Trump y como alguien que viene a reivindicar todo el levantamiento popular previo que hizo posible que Petro sea presidente. Obviamente Petro con Francia Márquez, que era su vice, daban mucha ilusión de cambio, de transformación, y después pasó lo que pasa cuando los progresismos llegan al poder, que es que no llegan a hacer esa transformación tan estructural. Pero bueno, esta pelea con Trump avanzando tanto en la región creo que le dio otro aire. Así es. Ojalá que alcance. Vamos a ver. Bueno, por otro lado, vamos a ver la propuesta de Abelardo de Espriella en el placa 5, bueno, como decía yo, es una onda Bukele, 10 megacárceles, el tema de seguridad. Él se hace llamar el tigre, lo cual me hizo acordar muchísimo al león. Claro, y puede ser que lo haya tomado por eso, claro. Bueno, supervigilancia, más drones, más tecnologías, más policías, pero no tanto como vamos a ver después la Paloma Valencia, ¿no? En tema economía, bueno, la reducción del Estado en un 40%. Qué bárbaro.
Y exteriores, bueno, este es interesante también el tema exteriores porque se ve en referencia al caso de Cepeda, que me olvidé de comentarlo, Cepeda, bueno, propone por supuesto la integridad latinoamericana, es muy fuerte su posición a favor de la paz, el antimilitarismo, nombra concretamente a Gaza con el genocidio en su propuesta, en su programa. En cambio, el Abelardo, digamos, o el Tigre, y también Paloma Valencia van a tener una actitud totalmente pro-norteamericana con esta famosa, siempre me sale Escuela de las Américas, pero no, es Escudo de las Américas. Claro. No por nada comento ese fallido, ¿no? Sí. Este Escudo de las Américas, que es una coalición militar del Pentágono. Sí, hablamos hace poco de eso. Ambos, Petro no fue invitado, cuando Trump la convocó, no fue invitado a Sheinbaum, no fue invitado a Lula. Ahora, tanto Abelardo como Paloma Valencia, ambos dicen que sí, que se van a integrar a al Escudo de las Américas. Bueno, y para terminar, Paloma Valencia, en la placa 6, ella también tema de seguridad muy fuerte, habla de 60.000 nuevos, 30.000, dice 30 más 30.000 nuevos policías y 30.000 nuevos militares. Es un montón, porque no es un país tan grande, ¿viste? Sumar 60.000 uniformados. Claro, bueno, ¿cómo se llama? Trabajo. Claro, da trabajo. Endurece las penas. Bueno, es un poco el clásico, digo, ¿no? porque te imaginas si vos querés sumar 60.000 empleados públicos, podés sumar maestros, médicos. Claro. No policías. Bueno, en economía también, reducción del Estado menos, ella habla de un 25%, bajar impuestos a las grandes empresas. 25%, 40%, son todas barbaridades. Todas. Bueno, persecución a los inmigrantes, que es un país que tiene sobre todo gente que se fue a Colombia. Bueno, cuando uno mira las cifras, Colombia es uno de los países que más gente emigrada tiene, casi 5 millones de Bueno, colombianos. este domingo es muy factible que no sepamos qué va a pasar, pero para mirar la segunda vuelta hay que mirar cuánto es la suma de esos dos, porque son muy parecidos. Son muy parecidos y bueno, también dependerá un poco de cómo se agite la cosa y... Claro. Y vamos a ver cómo funciona esta primera elección de un gobierno de izquierda en Latinoamérica con Trump tan involucrado. Exacto. No hay posibilidad de un triunfo de primera vuelta. Hay quienes lo dan, pero realmente me parece una utopía. ¿Tiene que sacar más de 50? 50 más 1, sí. Claro, es difícil. Quiero entrarle a un tema que a mí me parece muy relevante porque me parece como una prueba de fuego. Yo digo, si el Congreso vota para que los argentinos no tengamos información de que nos alimentamos, bueno, ya estamos en otra liga. Yo sé que en todos los países cuesta que salga esta ley. Acá costó 12 años. Ahora, una vez que sale, sacarla, es decir, sacarle a la gente la posibilidad de informarse sobre lo que va a alimentar, sabiendo que muchísimas empresas cambiaron la composición de sus productos para mejor a raíz de la ley, porque se vieron obligados, porque si no, no vendían. Si nos estamos alimentando mejor, gracias a eso. Me parece una prueba de decir, bueno, cada legislador que vaya a votar eso. Es una prueba de fuego porque además cuando esta ley fue aprobada, hablamos de la ley de etiquetado frontal, todos cuando vamos al súper, al chino, vemos en la góndola el yogur que dice exceso de azúcares o el ultraprocesado que dice exceso de sodio, bueno, elementos que hoy tenemos para elegir qué comemos y qué no. Cuando esta ley salió, fue amplísimamente votada. En el Senado solamente no la votaron 3 senadoras de provincias productoras de azúcar. O sea, provincias que obviamente iban a haber resentido sus ingresos porque... entre algunas de las consecuencias de esta ley fue que muchos alimentos, principalmente enfocados en el público infantil, cambiaron su composición y dejaron de tener tanta azúcar para evitarse el octógono de exceso de azúcares. Y en el Senado los únicos que no la votaron fueron algunos integrantes del PRO, no todos, algunos integrantes del PRO, ya sentando las bases de lo que es hoy el discurso libertario respecto de esta ley, que yo no sé si ustedes han reparado en esto, pero para los libertarios es una obsesión el etiquetado de alimentos. Es una obsesión desde siempre. Hablan en contra del etiquetado frontal, consideran que es una injerencia desmedida del Estado, paternalista, del Estado diciéndote qué podés comer y qué no.
no es eso, es simplemente el Estado dándote información sobre qué puedes comer o qué, para que vos decidas qué querés comer y qué no. Pero bueno, ya en ese momento el PRO sentando las bases de lo que hoy es el discurso libertario en contra de esta ley. Y lo que viene a hacer el gobierno es directamente proponer derogarla. No es que propone mejorarla, cambiarla, actualizarla, no. Directamente una derogación con el argumento de que vos ya tenés toda la información necesaria en esa letra hiper, mega pequeña. Está hecha así para que no la puedas leer. Exactamente. Y además vos no sabés si ese producto químico que te dice, yo no sé si es bueno o malo. Exacto, yo qué sé, estricnina. 74% de talco, qué sé yo. No tengo idea. Bueno, entonces ahora el gobierno está proponiendo derogarla. Este proyecto ingresó ya esta semana por el Senado de la Nación. Hay ahí también una mirada de que el Senado, al menos en esta primera instancia, podría ser más receptivo a este proyecto de ley. Yo honestamente quiero ver qué pasa. Obviamente que hay un lobby desmedido, lo hubo cuando se sancionó la ley, lo hubo después de la sanción de la ley y lo está viendo ahora de las empresas alimenticias que de ninguna manera quieren que exista el etiquetado frontal por varias cuestiones. La primera es que las que tuvieron que cambiar la receta, bueno, se encareció la fabricación de esos productos justamente para evitarse algunos octógonos. El segundo argumento... Sí. Me hace acordar el debate por la reforma laboral, ¿no? Donde las empresas, en lugar de pedirle al gobierno que ponga en marcha una economía que genere trabajo, lo que querían era quitar derechos. Claro. Acá las empresas alimenticias, en vez de pedirle al gobierno que ponga en marcha una economía donde vuelva el consumo y vuelvan a vender, lo que tratan es tirar abajo la ley de etiquetado frontal. Totalmente, totalmente. Bueno, es una obsesión que tienen desde siempre. Creo que encontraron de repente un gobierno receptivo y que además... Ellos quieren que los gobiernos les dejen hacer lo que quieran. Claro. Ahí está la libertad. Aunque la economía esté muerta, aprovechemos, aunque la economía esté muerta, para destruir... en algún momento van a volver los peronistas, vamos a volver a vender, pero ya sin etiquetado frontal, ¿no? Ya lo que podemos embolsar en este momento lo embolsamos. Me va a resultar interesante ver qué hacen algunos diputados y senadores que eran parte de la Cámara cuando se aprobó esta ley de etiquetado frontal y que hoy están muy cerca del gobierno y que en su momento votaron a favor de la ley de etiquetado frontal y que ahora, bueno, queremos ver qué hacen. Qué sé yo, por ejemplo, Petri, ¿no? Luis Petri, ¿qué va a hacer? En su momento votó a favor de la ley de etiquetado frontal. ¿Sí? Laura Rodríguez Macha. Tuvo muchísima, fue una ley muy con altísimo consenso. Laura Rodríguez Machado, Karina Banfi, Carolina Moisés. Bueno, Banfi está especialmente en un lugar importante, observado, porque fue una de las que dio quórum. Exactamente. Para la ley Hojarasca, la ley de zona frío. Después creo que votó en contra. Después votó en contra. Y a Moisés le dieron un carguito. Pero esos votos valen mucho. Sí, bueno, a Moisés les partió el bloque del peronismo en el Senado. Y le dieron un cargo. Exactamente. Entonces, Banfi dio quórum, después votó en contra. Es de Bahía Blanca. La ley de zona fría saca a Bahía Blanca perjudicaba a sus representados. Del subsidio de zonas frías. Así que bueno, Gisela Scaglia, Alejandra Vigo, todos votos que en su momento estuvieron para empujar el etiquetado frontal y que ahora... Para que salga la ley necesitas que mucha gente cambie su voto. Exactamente. Y que el Congreso en realidad cambie su mirada, que no es una ley que sancionó hace un siglo y que bueno, capaz el Congreso modificó su mirada respecto de que no necesitamos información sobre lo que comemos. Vamos a escuchar a Julio Cobos, nada más ni nada menos, hablando de lo que fue la discusión del etiquetado frontal. Porque él fue el autor del proyecto. Fue el autor del proyecto original, exactamente. Es ex diputado, ex vicepresidente, hablando ahora de este intento de cambiar la ley. Primero, 5 años estuvimos discutiendo y el gobierno no se propone cambiar, se le propone derogar, que es mucho más grave. Porque si vos me decís, hay que estar abierto a cambios, sugerencias, a evaluación de los parámetros, a ver qué pasó con la ley, qué beneficio, qué perjuicio, todo, bueno, discutámoslo. Pero cuando vos decís, vamos a derogar, y los argumentos que se esgrimen son los mismos que escuchamos durante 5 años de las cámaras empresariales vinculadas a la industria de la alimentación, de las fábricas de gaseosas, bueno, de la industria del azúcar, la verdad que nos genera dudas el porqué de este cambio, más allá de su afán desregulatorio que tiene el gobierno buscando siempre tratar de derogar el trabajo que el Congreso realiza en el actual momento.
Bueno, hay algo interesante de un gobierno que todo el tiempo dice, y aparece mucho esto en los comunicados de Capital Humano, que dice, tomamos decisiones basadas en evidencia, tomamos decisiones políticas basadas en evidencia. Si vos vas a ver la evidencia respecto de cuál fue la consecuencia en Argentina de la sanción de la ley de etiquetado frontal, son todas consecuencias que yo creería que son deseables para una sociedad, ¿no? Mejoró los parámetros de alimentación, impide ahora que la publicidad esté direccionada a los niños y a las niñas. Viste que de repente toda la publicidad, incluso la de papel higiénico, es para que los niños quieran ese producto y le insistan a sus padres y a sus madres para que compren ese producto. Bueno, esta ley impide que hoy la publicidad de alimentos esté direccionada a los niños. Impide que productos que no son considerados sanos para los niños tengan dibujitos o te ofrezcan una figurita, un tazo para que vos quieras comprar ese yogur que en realidad no es beneficioso para tu salud. Bueno, todo eso vendría a borrarse si borramos. Qué difícil es argumentar a favor de esas cosas. Es muy difícil, pero tengo un argumento a favor, si querés. ¿Querés escucharlo? Sí. Diana Fernández Molero, diputada del PRO, lo pedí, lo tenés. Que en su momento había presentado el proyecto de derogación, ahora el proyecto lo manda al Ejecutivo, pero ella obviamente está de acuerdo. Vamos a escucharlo. Que terminó todo llevando sellos y cuando vos te estás en la góndola, si todo tiene sellos, es como si nada tuviera, ¿no? Es como si vos un semáforo estás siempre en rojo, llega un momento que lo cruzás. Que todos lo cruzan, sí. Entonces, no sirvió para informar. Mira, en realidad mi proyecto es derogación e insta al poder, este es el que yo presenté, e insta al Poder Ejecutivo a armonizar en el Mercosur. Entonces yo lo que hago es, digamos, decir, sacar la traba, esta que te estoy diciendo, porque nosotros fijamos por ley el perfil de nutrientes, por ejemplo, que ningún otro país del Mercosur usa el mismo que nosotros. Entonces, como vos ya lo fijaste por ley, después si te querés sentar en el Mercosur a cambiarlo, no podés, porque ya estás atado. Claro. Entonces, ese sería como dejar que los técnicos vean cuál es la mejor opción. Bueno, dos cosas. Ella Decime dice, que el que estaba ahí hablando algo le retrucó, algo. No vi la entrevista completa, no la vi, pero le podemos retrucar nosotros si querés. Sí, no. No, dos cosas. Ella dice, si todo tiene etiquetado, es como un semáforo que está todo el tiempo en rojo, porque al final da todo igual. La verdad es que no todo tiene etiquetado. Si vos vas a comprarte una banana, no tiene un etiquetado frontal. Si vas a comprarte, no sé, carne, una planta de lechuga. Con un buen nutricionista y te dice, no vayas al supermercado directamente. Básicamente. Es cierto que en el supermercado la mayoría tiene, porque el supermercado vende procesado y ultraprocesado. Vos tenés que ir a la carnicería, a la verdulería, a la pescadería, no a un supermercado con un montón de envases lindos y cosas que cuando las probás tienen rico gusto y te hacen daño. Exactamente. Ahora, también es cierto que hay productos que tienen etiquetado que se esforzaron en cambiar su receta para tener menos etiquetas. Es uno de los mejores resultados que ha tenido. Absolutamente. Claro. Bueno, veremos. Y avisémosle a la diputada que los semáforos hay una parte que están en rojo, después se ponen en amarillo y después se ponen en verde. Y es ahí cuando cruzás. Exacto. Bueno, dudas. Ella considera, y el argumento que daba de armonizar con el Mercosur es algo recontra escuchado en las empresas, porque las empresas que dicen, yo no puedo ir a vender este mismo producto al Mercosur porque tiene la etiqueta, el envase ya tiene la etiqueta y me resta clientes de otros países. Bueno. Además, había empresas que vendían acá y en Uruguay tenían octonos y acá no. Pero no, es que el sistema de producción te permite hacer un producto para exportar y otro no. Yo lo vi en Molino de Río de la Plata durante muchos años. Sí, porque le cambiás el envase, justamente. Pero, por favor. O sea, la misma empresa vende en Uruguay. ¿Sí? Quiero decir, no es un alto horno, ¿entendés? Una pregunta, ¿es fanatismo o es corrupción? Yo creo que hay un componente ideológico realmente muy fuerte. O sea, ellos realmente están convencidos de que esto es el Estado metiéndose en lo que vos podés comer o no. Y lo creo, lo del componente... Un dogmatismo, ¿no? Sí. Dogmatismo de mercado. Sí. Claro, porque lo dicen desde hace años. Las principales causas de muerte en todo el mundo están relacionadas con esto. Totalmente. O sea, todos los cardiovasculares están relacionados con... El cáncer está relacionado con esto. La hipertensión, la diabetes, las enfermedades modernas de las últimas décadas, todo es esto.
Todo es esto. Ayer vinieron a un grupo de nutricionistas súper capas a Batalla Cultural y una de ellas nos decía, porque hablábamos mucho de la alimentación de los niños, pero una de ellas nos decía, pensemos también en la alimentación de los mayores. Un adulto mayor que tiene hipertensión. Bueno, hoy se fija si el octógono dice exceso de sodio o no. Obvio. Un adulto mayor que tiene diabetes, se fija si el octógono dice exceso de azúcar. A mí o no. lo que más me ha sorprendido es el sodio, porque, viste, si tiene azúcar o no, más o menos me doy cuenta. Pero sodio... El sodio está en un montón de productos que ni me imaginaba. No te lo imaginas Claro. y aparece. Es increíble. Y la verdad, mayores de 60 años que no tengan hipertensión, la mayoría tienen. Yo no puedo creer que sea solo dogmatismo. Tiene que haber algo atrás. No, bueno. Empresas metiendo guita para que digan estas boludeces. El lobby es desenfrenado. A mí me parece un chiste que mandan este proyecto junto con el proyecto regular el lobby. O sea, mandan este proyecto y el de ludopatía. Y el de Super Riggy. Y el de Super Riggy Todo con el lobby. proyecto regular el lobby es Sí. un chiste. Es Claro. realmente un chiste. Déjame hablarte un poco del de ludopatía, porque es una vergüenza también. Hablamos recién de jóvenes, hablamos de las billeteras virtuales, hablamos de endeudamiento. Bueno, el proyecto de ludopatía que está presentando el gobierno es realmente vergonzoso. Tenemos un gráfico que muestra cómo aumentaron las apuestas online en la Argentina en los últimos años y básicamente el indicador verde es la rayita verde que se despega y va al infinito. El Sí. aumento de las apuestas online. Las otras dos líneas son apuestas legales en bingos, casinos y demás y apuestas ilegales. La que crece desmesuradamente es la apuesta online, que venía muy cerquita de cero hasta 2018, que empieza a acelerar en 2018 con los primeros decretos regulatorios y desregulatorios de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta acá en el AMBA, y sufre un quiebre y una tendencia al alza por completo a partir de 2020-2021, cuando la oferta de apuestas virtuales se masifica a través justamente de las billeteras virtuales, que hoy son las que te permiten tener guita para apostar, y a través de la publicidad en el fútbol. Hoy cualquier camiseta de fútbol, cualquier partido de fútbol, todo es billetera virtual, apuesta virtual. Excepto la de Vélez. Excepto la de Vélez. Que la sacó. Ah, mira, Vélez tenía y lo sacó. por decisión. Del club. Qué bien, qué bueno. Sí. Bueno, y a partir de la pandemia también, ¿no? Todos los jóvenes encerrados. 2020-2021, pantalla, billetera, apuestas, Sí. 2 más 2. Digo Bueno, porque se puede. El ejemplo de Vélez es que podés sacarlo. Está bien, ganás menos plata, pero se puede. ¿Billeteras qué quiere decir? ¿Que le piden plata prestada a la pedís un billetera crédito. para apostar? Exactamente. Exactamente. O sea, bueno, tenemos el detalle de la mora en la mora récord en los créditos con billeteras virtuales, que hoy están más del 30%. Recién Diego decía, el 40% de la morosidad, esto medido por el Banco Provincia, está en jóvenes de 18 a 24, que son también los que más apuestan. Ahí tenemos más de 30%. Los jóvenes son los que más apuestan. La mora en la fintech. Entonces estamos hablando de un proyecto que... ¿El proyecto será para terminar o paliar esto? No, en el caso del gobierno no. Hay que proteger a las empresas, Roberto, por favor. Exactamente. Hay una media sanción en la Cámara que tiene aprobación de la Cámara de Diputados de hace 2 años y que hoy está cajoneada en el Senado, muy ambiciosa, que cuando salió diputado yo dije, ¿qué pasó acá? Espectacular este proyecto que aprobaron, que es darle a las apuestas virtuales el mismo enfoque que hoy le damos a los cigarrillos, a la publicidad de cigarrillos. Viste que desapareció la publicidad de cigarrillos de todos lados. Vía pública, medios audiovisuales, redes sociales, autos de Fórmula 1. Ya no hay más publicidad de cigarrillos porque entendimos como sociedad que nos hace mal, da cáncer, qué sé yo. Listo. Chau la publicidad de cigarrillos. El proyecto que tiene media sanción apunta a eso. Que no puede haber más promoción de apuestas virtuales, legales, ilegales. No puede haber más promoción. Súper ambicioso en el negocio del Que además fútbol. te saltan, ¿no? En todo el tiempo. En todos Abrís una lados. pantalla y te saltan. Pero está el Dibu, o sea, el ídolo de los Dibu, pibes sí. es la cara de las apuestas. Susana Es tremendo. Jiménez. Bueno, hay un viral espectacular de Luquitas Rodríguez que dice, bet, apostá. Pero vos si sos menor no. Pero yo, ¿sabes qué? Me gané como 40 lucas. Pero vos si sos menor no puede ser. Claro. Es un discurso esquizofrénico que todo el tiempo está Él diciendo. lo hace como influencer. Él lo hace parodiando.
lo que sucede en la realidad. Está jodiendo, no lo Porque hace. es como, Ok. te Hay están mucha guita, diciendo hay todo el pocos tiempo. periodistas que se plantaron frente a eso, sobre todo los deportivos. El caso de Ariel Senosia Info 1, que es un tipo muy conocido, ese relator. Sí. Y él dijo, yo no agarro. No agarro. Y lo dijo públicamente en medio de un Claro, partido. poniendo a los demás en... Y El fue comentarista de los durísimo. partidos de la selección durante el Mundial, ¿no? Claro, Sí. no, fue fuertísimo. Bueno, obviamente Víctor Hugo, que creo que tenía la misma postura, pero pocos, o sea, muchos agarran, puede haber mucha guita. Es un bombardeo publicitario constante sobre los pibes que esto dice un estudio de capital humano y Una de las UNICEF. cosas más adictivas que hay el juego. Claro, claro que tremendo sí. el juego. Sí, sí. Capital humano, o sea, el mismo gobierno Te que... digo yo que tengo todas, las tengo todas, ¿viste? Entonces sé cuál es más y cuál es menos. Yo me iba a Mar del Plata y me quedaba 12 horas dentro del casino. ¿En serio? Pero tenías que ir. Tenía que ir, claro. Bueno, Ahora encerrado en la Claro. pieza a las 3 de la Lo mañana. hacías una vez por año. tuqui, tuqui, tuqui. ¿viste? Claro. No, y hay una cuestión del casino que es un espacio horrible. O sea, le ponen un montón de luces y todo para que sea más lindo, pero en realidad vos la Cigarrillo, escena que whisky, ves. es una cosa... Y la gente que está completamente tomada por el Enajenado. juego. Digo, Sí. uno cuando va a un casino y no es parte, digo, no es un ludópata, vos lo ves de afuera y es una escena espantosa. El tema es que vos en tu habitación con el celular no te ves a Yo vos te digo la mismo. verdad, iba una vez por año, con lo cual obviamente no era una adicción, es joda. Pero una vez que entraba no podía salir. Claro. Salvo que me quedara sin más plata. Claro. Bueno, ahora pedís un crédito. ahora en pedís un Mercado crédito Pago. en Por vivo. eso digo, tenía Es que ir, tremendo. entonces era una vez por año. Tenía la plata Bueno, que tenía. nada hay más. grandes empresarios de la Argentina, ¿no? Que están en ese negocio. Claro, sí, y políticos también. De un lado y del otro de la grieta. Sí, sí, claro. Un informe de Capital Humano dice que el 25% de los jóvenes en la Argentina dicen haber apostado alguna vez. ¿Cuántos? 25%, uno de cada cuatro Sí, claro. dice que alguna vez apostó. Lo hacen desde su casa, en plataformas legales o ilegales. Y lo que propone este proyecto que manda el Poder Ejecutivo al Congreso, insisto, hay uno con media sanción, hiperrestrictivo, con el enfoque del tabaco para las apuestas, legales o ilegales. El proyecto de Milei lo que dice es: prohibimos la promoción y la difusión de apuestas ilegales. Ah, las legales sí. Exactamente. ¿Y Exactamente. quién difundía las ilegales? Bueno, hay algunos influencers, ¿se acuerdan de una causa que involucró a Wanda Nara? Sí. Porque justamente o sea, Es raro. es raro, Estás pero prohibiendo algo que no suele suceder. ya existe además la penalización. empresas- Claro, sí, sí, legal porque es ilegal, esos claro. influencers fueron perseguidos Las empresas judicialmente. importantes del sector del juego persiguen a las apuestas ilegales. Dicen, el problema son las ilegales. Claro. Que no sé, no pagan Pero si impuestos. vos decís que el esto- problema es el otro, prácticamente estás avalando este. Obviamente. Bueno, vamos a ver también, ¿no? Quién avanza en el Senado, en diputados, con apoyar un proyecto El de nivel este de tipo. inmoralidad de estas cosas ya está. Es en el absolutamente fondo del inmoral tacho, y es muy perverso que el título del proyecto es un proyecto contra la ludopatía. Claro. Porque no es un proyecto contra la ludopatía. Entonces, bueno, cualquiera puede decir, sí, yo voté el proyecto contra la ludopatía. No es un proyecto contra la ludopatía. Bueno, esa es la situación. Veremos cómo sale en el Congreso. Hola, muy buenos días, Ana en la República. Uy, la puta madre. Ya nadie disimula, ¿me siguen? Sí, sí. En estos tiempos de dicotomía, de distopía, de miopía, entropía, de colonoscopía. No, Elisa, no. Ya nadie disimula nada, Roberto. Sí. Antes uno se iba a un rinconcito, antes uno salía con disimulo. Antes se subía un borracho a un colectivo y vos sabés el chiste. ese, Yo ¿no? me lo sé, es fantástico el chiste. ¿Cómo es, Roberto? Sube un borracho colectivo, mira al público, estaba lleno, se van todos para el fondo cuando lo ven. No, lo voy a contar de nuevo. Bueno, no es Sube que- un borracho colectivo. Sí. Y dice, así, tan valiente. No, Señora y no, señor- Roberto. Señora y señores, Va a venir Nico Navarro, Roberto. me voy a tirar un pedo. No. No. La gente se va para el fondo. Él dije un pedo en un corner. Y la del petizo que le Baja el cortan desodorante. la del petizo que le cortan las piernas también. No. Eso era un chiste con No, olor. igual, fíjate vos, Roberto, eso que contabas. Ahora se ¿Por ponen, qué llegaste acá, Carlos? Porque- Estábamos hablando de la ludopatía. Claro. Porque ahora se ponen en el medio del lugar y lo hacen con ruido y se agitan la parte de atrás del saco para diseminar el olor.
Eso es lo que está pasando con las apuestas. Mirá la metáfora de Lilita. Se dan cuenta, ¿no? Buena Puta metáfora. que lo parió. Miren, en mi época íbamos a los gimnasios de boxeo a oler olor a hombre. Qué raro, porque el olor del boxeo es muy feo. No, Candelaria. Hola. Vos hiciste boxeo, ¿no? Sí, experta. ¿A qué hay olor ahí en los lugares? Ay, no, es un olor muy penetrante. A hombre. Sucio. Yo diría transpiración, no sé si es Bueno, exclusivamente de hombres. A hombre que transpira. Y bueno, es que vos salís con gente que no transpira. ¿no? Yo agarro cualquier cosa hasta el Pero vos abrís las ventanas, Lilita, me imagino. Abro Uno las airea. ventanas, pero ¿saben qué? La cámpora está planeando un golpe. No, ¿qué tiene que ver con esto? Me acordé, hice asociación libre. La ventana a la cámpora. La cámpora está planeando un golpe. Me lo contó Raúl Rizzo. Está en el Patria con Teresa Parodi, el Chacho Codé, el Tano de Masterchef, Milo J y Carmen Barbieri. Esperes Narco, Karina Escoimera. ¿Por qué el Chacho Coudet? No sé. Ah, ¿viste? Yo también me sorprendí. Es tremendo, Genú. Van por todo. Es una locura esto. Miren, Esper es Narco. Karina es Coimera. ¿Me siguen? Sí. Marre es Virgo y Javier es Libra. No, basta, Carreo, basta. Menem es un flair de boludo. Bueno, 2 cabezazos en el área de gol. Que tengan buenos días. Chao. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos en manos de Adrián Murano y sus verdades afiladas. Chao, un abrazo a todos y a todas. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.